La historia que te voy a contar empezó con un evento cataclísmico. De la nada, un haz de luz resplandeciente irrumpió desde las profundidades de la Tierra, desgarrando el suelo y disparándose sin control hacia el cielo infinito. Este fue el instante en que el mundo, tal como lo conocíamos, cambió para siempre. Poco después, sin previo aviso, portales interdimensionales se abrieron por doquier, como bocas gigantes vomitando pesadillas. Hordas de criaturas aberrantes, desde dragones alados de escamas brillantes hasta ogros colosales y bestias salvajes, emergieron de estas fisuras, sembrando un caos absoluto que empujó a la humanidad al mismísimo borde de la extinción. Pero, justo cuando la oscuridad parecía engullirlo todo, e incluso la esperanza se desvanecía por completo, individuos con habilidades extraordinarias comenzaron a manifestarse. Su aparición, tan inesperada como poderosa, iluminó un pequeño resquicio de esperanza en la implacable lucha contra la invasión monstruosa. Estos nuevos defensores, cuyo poder desafiaba cualquier lógica conocida, fueron rápidamente bautizados como los Despertados, convirtiéndose en la única barrera que podía evitar la aniquilación inminente de nuestra especie. Sin embargo, la supervivencia pronto dejó de ser el único objetivo. La carne, los huesos y los órganos de los monstruos abatidos se revelaron como recursos de un valor incalculable, transformando la guerra por la vida en un negocio increíblemente lucrativo. Así fue como la humanidad, fatalmente, terminó cegada por una codicia insaciable, cambiando el enfoque de su propia existencia. El propósito original de la batalla mutó drásticamente. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de cazar. Los Despertados, antes protectores, adoptaron una postura activa y depredadora, marcando un giro fundamental en su rol. Con el paso del tiempo, aquellos que alguna vez fueron despertados consolidaron su posición en un nuevo y más definido rol comercial. Ahora se les conocía simplemente como cazadores, el pilar de una industria tan brutal como necesaria para la nueva realidad. Pero no todos en este nuevo orden blandían espadas o desataban poderes espectaculares. También existían aquellos que en las sombras recogían los pedazos, los que limpiaban el desorden que los cazadores dejaban a su paso, una tarea ingrata, sí, pero vital para mantener el orden. Uno de ellos era un asistente de cazador, cuya labor consistía en la tediosa y nauseabunda tarea de desmembrar y enviar los restos de monstruos a los centros de recolección. Una vida monótona, entre vísceras y huesos, la verdad. Fue en este nauseabundo santuario de sangre, huesos colosales y un hedor que te haría considerar dejar de respirar, donde algo insólito ocurrió. Entre la muerte y el caos, él, el humilde asistente, despertó a un poder singular y, francamente, un poco absurdo, activado con un simple pulgar arriba. Con ese peculiar poder en sus manos, se identificó a sí mismo. Yo soy Lim Yicheok, afirmó con una calma sorprendente, mientras el nombre de su habilidad, pulgar arriba, resonaba como un eco de un pasado que estaba a punto de recordar, un presagio de lo que realmente estaba por venir. Mucho antes de este despertar, en un tiempo más simple, un pequeño Yicheok escuchaba atento a su abuelo. El anciano le prometía que al día siguiente algo asombroso, algo increíble ocurriría, digno de su buen corazón y ayuda constante. El abuelo, alzando un pulgar y con una sonrisa que llenaba el alma, le aseguró que el día siguiente sería inolvidable. Le instó a seguir siendo siempre amable y trabajador, mientras Yicheok, impaciente y desbordado por la curiosidad infantil, no paraba de insistir en saber qué maravilla les esperaba. Al día siguiente, la prometida maravilla llegó, pero no de la forma que nadie habría esperado. Yicheok, buscando a su abuelo con la inocencia de un niño, solo encontró sus sandalias, solas en el lugar que debería haber ocupado el anciano. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, y la promesa de algo asombroso se tiñó de la más inquietante y dolorosa de las desapariciones. La mente de Yicheok aún resonaba con el eco de su abuelo, quien, en un recuerdo doloroso, le recordaba que la bondad era clave. El pequeño, desbordado por la tristeza, revivía el momento exacto de la desaparición. Su grito inútil buscando al anciano mientras la promesa asombrosa se desvanecía en la incertidumbre. El sueño se disipó con la primera luz de la mañana, y Yicheok, despertando con un bostezo que arrastraba el cansancio, se preguntaba si su abuelo, de haber podido, le habría dejado alguna pista sobre aquella maravilla tan esperada. Mientras realizaba sus gárgaras y chapoteaba con el agua matutina, la incertidumbre seguía acompañándolo, y la duda lo carcomía. ¿Sería hoy, en el presente, el día en que la promesa de su abuelo por fin se cumpliría? La frase «la amabilidad es clave» se había grabado a fuego en su alma, una lección imborrable que el viejo le dejó justo antes de desvanecerse. Incluso el recuerdo de un simple yogur compartido se sentía tan fresco como si hubiese pasado ayer. Yicheok, en su día a día, se esforzaba por honrar ese legado, extendiendo una mano a quien lo necesitaba o donando a los menos afortunados. Aunque, con una mueca, admitía que no era ningún gran filántropo ni una persona excesivamente amable, simplemente
Cuando la memoria de su abuelo lo asaltaba, sentía ese impulso irrefrenable de dar, aunque fuera un poco de tiempo o dinero. Con una sonrisa interna, pensaba que, si el abuelo lo escuchaba bien, podría enviarle los números de la lotería. Mientras se desplazaba por la ciudad, la cruda realidad del mundo post-cataclismo se hacía evidente. Partes de las autopistas estaban restringidas por nuevos portales, una imagen tristemente común en el Seúl del año 20, Beniseco. Aunque la mayoría de las ciudades seguían dañadas, las piedras protectoras habían logrado que los portales ya no aparecieran en los centros urbanos. Al final, la gente se había acostumbrado y seguía con sus vidas, cada cual a su manera. Su destino era el punto de encuentro del equipo de asistentes 3. Un nuevo calabozo había aparecido en el área 20 y Ji-cheok, el asistente 20.431, fichaba con un suspiro, sintiendo que los calabozos surgían más seguido últimamente. En el sitio de la misión, otros asistentes mascullaban sobre esos arrogantes cazadores que, según ellos, nunca pensaban en el duro trabajo de los demás. Ji-cheok, hoy hay mucha carne, le dijeron mientras él, con su motosierra en mano, se preparaba para la nauseabunda tarea de desmembrar monstruos. Con un este tipo es enorme, Ji-cheok inició su repugnante labor. La motosierra vibraba con una fuerza bestial en sus manos mientras comenzaba a trocear el colosal cadáver, un recordatorio constante de su desagradable, pero necesaria, labor. Al principio, las entrañas de los monstruos que los cazadores dejaban atrás en los calabozos eran un verdadero desafío. El hedor era tan repulsivo que Ji-cheok no podía comer por días. La motosierra seguía rugiendo, abriéndose paso, pero con el tiempo, su cuerpo se había adaptado. Ahora, desmembrar aquellas bestias, convertirlas en trozos manejables, era una rutina que realizaba como si nada. Un camión esperaba para recoger los restos. Ji-cheok, sos increíble, tu entrenamiento valió la pena, lo felicitó un colega con un pulgar arriba. Ja, no es nada, respondió Ji-cheok sonriendo. Otro compañero añadió, estoy orgulloso de vos. Muchos se rinden rápido, pero vos te la bancaste. Y un tercero sentenció, deberían darte un aumento. Nadie es mejor en esto. Todos asintieron, reconociendo su peculiar habilidad. Mientras sus compañeros celebraban su peculiar destreza desmembrando monstruos, elogiándolo con un pulgar arriba por su increíble habilidad, la visión de Ji-cheok se vio inundada de repente por notificaciones de GodTube. Primero, recibiste 7 pulgares arriba, luego, fuiste seleccionado por Dios, y finalmente, la impactante confirmación. Tus poderes ocultos han despertado. Un estallido de energía azul lo envolvió por completo, haciéndolo temblar de pies a cabeza. Ji-cheok, abrumado por la inesperada manifestación, apenas logró balbucear que algo incomprensible estaba sucediendo. La electricidad pura lo recorría, un torbellino de poder que jamás había sentido. Con la energía vibrando a su alrededor, una punzada de dolor y calor lo invadió, como si su cuerpo ardiera. La motosierra se le escapó de las manos y cayó al suelo. ¿Soy un despertado?, se preguntó estupefacto por aquella increíble transformación que lo había golpeado como un camión de sandías. Al ver el súbito colapso de Ji-cheok, sus compañeros se precipitaron preguntándole si estaba herido. Él, intentando disimular, se excusó diciendo que se le había dormido el pie, provocando las risas de sus colegas. «Parece que alguien trabajó demasiado», bromearon. Un colega les recordó que debían ser más cuidadosos, muchos terminaban heridos. Ji-cheok, tragando saliva, era consciente de que su cámara corporal grababa todo, obligándolo a mantener en secreto su recién descubierto poder para evitar complicaciones o una atención indeseada. Sentía una extraña familiaridad con la energía que emanaba de sus manos, como si ya la hubiera visto en otros cazadores. Un colega lo apuró a limpiar, pero él seguía preguntándose cómo era posible que un tipo de su edad pudiera despertar un poder así. Reanudando su repugnante tarea, Ji-cheok reflexionaba sobre lo difícil de su trabajo y la constante amenaza de muerte para los cazadores. Un simple corte podía significar una semana de recuperación, y muchos, incluso los más fuertes, terminaban devorados por monstruos. La verdad, nadie en su sano juicio querría hacer el trabajo de un cazador, enfrentando peligros por una vida incierta. Los ding incesantes de GodTube resonaron. Ji-cheok, frustrado por las notificaciones, solo quería que cesaran mientras sus colegas lo apuraban. Mientras los ding continuaban, Ji-cheok seguía con su trabajo, decidido a mantener su poder en secreto. Observó a los cazadores, con inmunidad y licencias de armas, pensando en sus beneficios,
aunque no fueran las mejores personas del mundo. Sin embargo, sabía que ser cazador conllevaba obligaciones inmensas. Si un calabozo aparecía, debían abandonar todo y actuar, porque nada en la vida es gratis. Un cazador de bajo nivel no valía lo mismo que uno de rango superior. Al finalizar la jornada, sus compañeros lo felicitaron por un trabajo bien hecho, agradeciéndole su esfuerzo. En ese momento, más notificaciones de GoTo aparecieron. Recibiste un pulgar arriba de bonificación, sumando un total de 17 pulgares arriba. Un bocinazo inesperado lo sobresaltó. De regreso en su departamento, Hicheok se quejaba del dolor, buscando bálsamo para sus músculos. Pensaba en los cazadores quienes pasaban días en cama después de una cacería, reflexionando sobre lo peligroso de su profesión. Nunca sabías cuándo dejarías todo para luchar. De pronto, una nueva notificación de GoTo lo dejó helado. Dios solicita confirmación inmediata. Hicheok se quedó sin aliento. Un dios le estaba hablando a él. Recordó haber oído que solo unos pocos privilegiados eran despertados por una deidad, pero él, la incredulidad lo invadió por completo. Hicheok, mientras apuraba su bebida, reflexionaba sobre el gran cataclismo que había puesto al mundo de cabeza. Para él, era difícil asimilar que no solo la aparición de monstruos, sino también la existencia de los despertados, seres elegidos por los dioses con poderes increíbles, habían causado tanto caos. Sumido en la confusión por las constantes notificaciones de GoTube, se quejó en voz baja y con un suspiro de resignación, decidió que era hora de revisar el manual del sistema para entender qué demonios le estaba ocurriendo. Al pronunciar abrir manual del sistema, una energía azul brillante surgió de su mano, confirmando su despertar. Hicheok, sorprendido por el poder que emanaba, intuía qué debía hacer, como si la experiencia ya hubiera sido vivida por innumerables cazadores. De repente, una pantalla holográfica con el inconfundible logo de GoTube se materializó frente a sus ojos, anunciando con gran fanfarria: «Bienvenido a GoTuba». Hicheok, perplejo, se preguntó si su nombre, ocupación y nivel se mostrarían allí. ¿GoTube? Todo esto no parecía para nada correcto. Mientras la pantalla revelaba que Dios lo había elegido como influencer de GoTube, el rostro de su abuelo apareció sonriendo, con un pulgar arriba. Hicheok quedó impactado, pues nunca había presenciado algo tan bizarro, diferente a lo que conocía de los despertados. ¿Qué diablos es esto del pulgar arriba?, se cuestionó frustrado por la aparente obsesión mundial con ese simple gesto. Fue entonces cuando un recuerdo le golpeó con la fuerza de un meteorito. La amabilidad es clave, la célebre frase de su abuelo. ¿Acaso esto era a lo que se refería con algo asombroso?, pensó con una mezcla de asombro y desconcierto. Aún sin saber si esta peculiar situación era para bien o para mal, y sin más opciones a la vista, decidió tocar el botón de ayuda en la pantalla de GoTube. Estaba listo para que se le revelara la verdad detrás de su extraña condición. La pantalla vibró, confirmando su nombramiento oficial como influencer y explicando que debía recibir pulgares arriba de su entorno para avanzar. En ese instante, una ráfaga de números interminables, un verdadero diluvio de likes apareció en la pantalla, listos para ser sumados a su contador. ¿Ganar puntos con pulgares arriba? ¡Pero qué locura sin sentido!, exclamó Hicheok. Los cazadores obtenían puntos cazando monstruos. No así. GoTube explicaba que los pulgares arriba le darían fuerza y habilidades, elevando su nivel. ¿Por qué su caso era distinto? No, esto no podía ser. Tenía que haber un error garrafal. Decidió revisar su perfil y al hacerlo, un bit confirmó su ocupación: influencer de GoTube con un nivel de novato sin nombre. Hicheok, pasmado, no podía creer que fuera un influencer de una deidad cósmica, una especie de community manager divino para el mismísimo Ser Supremo. Con un suspiro de resignación, se lamentó. Él esperaba lanzar rayos o conjurar hechizos épicos, no ser un influencer. ¿Qué hacer ahora?, se preguntó. La imagen de su abuelo y su pulgar arriba volvió a su mente. ¿Era esto el algo asombroso que le había prometido? De pronto, un ding de GoTube lo interrumpió, reiterando que podía aumentar sus habilidades con los pulgares arriba. «Soy un despertado y ahora un influencer de GoTube», pensó, escéptico. «¿Es esto bueno, abuelo?», se preguntó, aún dudando de este extraño poder. «Bueno, a la mierda, tendré que darle una oportunidad», murmuró Hicheok, consciente de que ya había sido despertado y las opciones eran limitadas. Hizo una pausa, revisó su perfil, concentrándose en sus estadísticas de fuerza y resistencia. Esas, pensó, eran las más importantes al enfrentar monstruos. Reflexionó sobre cómo, si bien el maná era esencial para los cazadores, la fuerza bruta y la resistencia eran cruciales para sobrevivir en este mundo implacable y lleno de peligros. Aunque Hicheok se había enfocado en mejorar su fuerza y resistencia, una nueva notificación lo interrumpió.
Reflexionó que los cazadores suelen agotar su maná en combate, quedando indefensos. Por eso, decidió priorizar el suyo, pensando en subir el nivel de maná primero para evitar esa debilidad. De pronto, un ding de Gotu apareció, ofreciéndole una mejora inesperada. Usa 15 pulgares arriba para subir el maná a rango Fit T. Hicheok, desconcertado por el costo, no pudo evitar preguntarse si esa cantidad no era excesiva para un solo nivel. Con un suspiro, Hicheok se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar los pulgares arriba. Así que con un decidido sí, confirmó la mejora. Una explosión de energía lo envolvió, y una nueva ventana de GodTube confirmó el ascenso de su maná a rango F+, mostrando que los 15 pulgares habían sido gastados con éxito. En un instante, una ráfaga de energía azul lo inundó por completo. Hicheok, con los ojos bien abiertos, sintió una sensación indescriptible recorrer su cuerpo. ¿Es esto lo que se siente el maná?, se preguntó, mientras la fuerza divina lo imbuía de un poder antes desconocido. Era como si un río de luz se abriera camino por sus venas, llenándolo de vitalidad. Con otro suspiro, Hicheok sintió su corazón arder, consciente de que el maná había despertado dentro de él. Una mezcla de asombro y confusión lo invadió. ¿Y ahora qué? ¿Qué posibilidades se abrían con este nuevo poder que ahora recorría sus venas? La energía, vibrante y pulsante, comenzó a concentrarse en sus dedos, fluyendo con un ritmo inusual. Un ding de GodTube confirmó que su comprensión del maná había aumentado. Era una sensación poderosa, como si finalmente hubiera despertado a una nueva y más profunda realidad de poder, un salto abismal en su percepción de este nuevo mundo. Aún sin habilidades directas que usar, Hicheok se preguntó si necesitaba más pulgares arriba para obtenerlas. El sistema, como si leyera su mente, le preguntó si deseaba comprar una habilidad. Ante la oportunidad, Hicheok asintió y la tienda de habilidades se abrió ante sus ojos. Frente a él, una avalancha de habilidades holográficas llenó el espacio, cada una más impresionante y fantástica que la anterior. Desde la espada destello de Pegaso, capaz de cortar estrellas, hasta la serenata del arcángel, que podía incluso revivir a los muertos, eran tan numerosas que Hicheok apenas podía discernir los nombres. Con ojos desorbitados, Hicheok vio el precio de algunas habilidades. 99 billones de pulgares arriba. Una cifra que haría que hasta el mismísimo tío rico se replanteara sus prioridades. Era una locura total. ¿Quién podría pagar eso?, exclamó. Hicheok suspiró, sintiendo que iba a desmayarse de la frustración. Era imposible conseguir tal cantidad de pulgares arriba. Con un gesto, pidió al sistema que le mostrara las habilidades que podía comprar con solo 2 pulgares arriba, ajustándose a su humilde realidad. El sistema buscó y, para su sorpresa, encontró una gran cantidad de habilidades baratas. «¡Oh, hay bastantes!», exclamó. Entre ellas algunas tan básicas como respirar, caminar o comer, que solo le costaban 1 pulgar arriba. La lista de habilidades con 1 solo pulgar arriba continuó con la más insólita. «¡Caca!». Hicheok no pudo evitar reírse. Aunque eran simples, al menos eran divertidas de leer. Luego, apareció una habilidad de 2 pulgares arriba, masaje, que parecía mucho más útil y le llamó la atención. Hicheok se detuvo a considerar la habilidad de masaje. Imaginó a sus compañeros cazadores, después de una larga jornada, adoloridos y exhaustos. Si les ofreciera masajes, seguramente recibiría un aluvión de pulgares arriba. Era una joya escondida, una estrategia brillante para acumular recursos de forma pasiva y sin esfuerzo. Así, sin dudarlo, Hicheok decidió comprar la habilidad de masaje por 2 pulgares arriba, calculando que podría ganar una cantidad infinita de más pulgares. Con una pulsación, el sistema confirmó la adquisición. La mañana siguiente, la sede de asistentes volvía a la rutina. Hicheok, sorprendentemente temprano, saludaba a Mr. Kim, su colega, quien no pudo evitar preguntar si había descansado lo suficiente después del día agotador que tuvieron. Mr. Kim le explicó que, viviendo lejos de su familia, era más práctico quedarse en la sede para maximizar sus ganancias. Aunque el trabajo era duro, ya se había acostumbrado a la intensidad. De repente, un bip familiar de su identificación personal, la 20.431, le hizo recordar algo vital: las cámaras corporales. Hicheok, aprovechando la oportunidad, preguntó a Mr. Kim si creía que podían subir las grabaciones de sus cámaras, como hacían los cazadores. Mr. Kim dudó, mencionó la cláusula de confidencialidad y bromeó: «¿Quién querría ver lo que hacemos? Solo cortamos monstruos. Ni yo lo vería». Hicheok, mirando el edificio, admitió que su colega probablemente tenía razón. Sin embargo, Mr. Kim con una sonrisa lo animó: «Nunca sabes hasta que lo intentas, y si nos rechazan será menos vergonzoso si vamos juntos». Hicheok, conmovido, sintió un nudo en la garganta ante ese inesperado apoyo.
Gracias, Mr. Kim, respondió Hicheok, agradecido. Justo en ese instante, una notificación inesperada apareció en su WhatsApp. Con los ojos desorbitados por la sorpresa y la emoción, Hicheok pensó, esto es perfecto, es hora de probar la habilidad de masaje. Horas más tarde, a la hora del almuerzo, la sede vibraba con el bullicio habitual. Los asistentes, satisfechos con la comida recién servida, charlaban animadamente, aunque algunos ya notaban el peso de la digestión. De repente, un colega se le acercó, sorprendido. Así que escuché que querés transmitir desde tu cámara corporal, le comentó, asombrado por lo rápido que la noticia había corrido. Le propusieron ir todos juntos a pedir el permiso. La emoción invadió a Hicheok al sentir el apoyo incondicional de sus compañeros, quienes lo trataban como a uno más. «Gracias, chicos», exclamó. Luego, sonriendo, les anunció, «Tomé un curso de masajes. ¿Quieren probar?». La reacción fue unánime y entusiasta. Entre quejas sobre dolores y rigidez, los colegas se amontonaron. «Genial, me duele todo el cuerpo», exclamó uno. «Ya que nos queda tiempo de almuerzo, empecemos», añadió otro, mientras un mensaje brillante confirmaba. Un pulgar arriba subía de nivel. Entre murmullos y charlas animadas, el grupo se dirigió a la sala de descanso. Hicheok, con una mezcla de emoción y nerviosismo por su debut, se preparó. «Muy bien, Mr. Kim, vos primero», le dijo, listo para comenzar. Con determinación, Hicheok pronunció, habilidad de masaje, activada. Al instante, sus manos comenzaron a brillar con una aura suave y una sensación extraña, casi sobrenatural, lo invadió. Mr. Kim, ya recostado, no pudo evitar reír. «Un masaje de Hicheok, pero no puedo pagarte». «Está bien, no te preocupes, estoy bien», respondió Hicheok sin desviar la concentración. Sus manos se movían con firmeza y delicadeza sobre la espalda de Mr. Kim, sintiendo el maná fluir a través de sus dedos. De pronto, Hicheok se sobresaltó. Sus manos no respondían a su voluntad, se movían solas con una precisión desconcertante. Era como si un pulpo en una fiesta de espuma hubiera decidido improvisar una coreografía sobre la espalda de Mr. Kim. «Supongo que funciona automáticamente», pensó, mientras su colega, ajeno a su asombro, elogiaba su sorprendente habilidad. La habilidad de masaje, recién activada por Hicheok, hacía que sus manos brillaran con una aura tenue, moviéndose con una voluntad propia sobre la espalda de Mr. Kim. «¡Uf, mi espalda!», exclamó el hombre al sentir el primer contacto, para luego sorprenderse. «No me dolió nada. Esto se siente demasiado bien». Hicheok, asombrado, confirmaba que sus manos actuaban con autonomía, mientras Mr. Kim, totalmente recuperado, aseguraba, «Mi espalda está mejor que nunca». Los compañeros, observando la asombrosa velocidad y precisión de Hicheok, se miraban preguntándose cómo era posible. En ese instante un «ding» resonó, y una notificación de GodTube confirmó lo impensable. Hicheok había recibido su primer pulgar arriba. «¿Quién iba a decir que Hicheok tenía semejante talento?», comentó uno, y la fila no tardó en formarse. «Sigo yo, Hicheok», y «a mí también, a mí también», se escuchaba entre la multitud ansiosa. Hicheok, con una sonrisa de satisfacción, asintió, prometiendo un turno para cada uno. Con cada masaje, sus manos adquirían mayor velocidad, y una lluvia de «ding» y notificaciones de GodTube inundaban su campo visual. Entre agradecimientos y exclamaciones de «genial», «increíble», sus colegas seguían dándole pulgares arriba. Hicheok, sintiendo un flujo de poder constante, no pudo evitar pensar. Absorto en la habilidad de masaje, Hicheok la analizó, es pasiva y no consume maná. ¿Pero qué pasaría si le inyecto un poco de mi propia energía? ¿Sería mucho más potente? La idea de potenciar sus habilidades empezaba a tomar forma en su mente. Muy bien, a probar, se decidió Hicheok, y al instante, una energía azul turquesa brotó de sus manos, arremolinándose y fluyendo con un zumbido perceptible. El maná, visible y vibrante, respondía a su voluntad, listo para una aplicación experimental. El siguiente colega que recibió el masaje potenciado soltó un grito de puro asombro y placer. «Mi cuerpo estalla de energía. Hace años que no me sentía así», exclamó, y luego, con la voz temblorosa, preguntó, «¿De dónde aprendiste a hacer esto, Hicheok?». A lo que Hicheok solo respondió con un leve y misterioso «jeje». Justo en ese momento, Hicheok sintió una potente oleada de energía. Una notificación de GodTube brilló. «Has restaurado la salud. Bonificación de competencia concedida». La habilidad masaje ascendió a rango E, mejorando considerablemente su eficiencia. Hicheok, aturdido, solo pudo susurrar: «¿Qué está pasando?». Sus colegas, sintiéndose increíblemente bien,
Se estiraban y conversaban sin cesar sobre el mejor masaje de sus vidas, comparándolo incluso con la acupuntura. Ji-cheok, observándolos, se dio cuenta de un detalle crucial: podía obtener bonificaciones significativas simplemente por ayudar a la gente. Ellos, entre murmullos, preguntaban: «¿En serio, Ji-cheok? ¿Por qué no nos contaste esto antes?». Los pulgares arriba seguían llegando sin interrupción, y un ding final anunció una proeza aún mayor. «Has desbloqueado la habilidad oculta, masaje. Rango de habilidad, masaje. Aumentado a D. Restaura la salud del objetivo». Ji-cheok no pudo contener una carcajada de pura alegría. «Funciona. Ya tengo 34 pulgares arriba», exclamó, eufórico. «Fue un placer», respondió Ji-cheok, mientras el día de trabajo llegaba a su fin. Más tarde el grupo de asistentes se dirigió al cuartel. «Nuestras cámaras corporales», comentó uno, y Ji-cheok, al verlos acercarse en grupo, comprendió que venían a consultarle sobre aquel asunto. La camaradería y el apoyo de sus compañeros eran innegables. Sin embargo, Jung Ji-han, el jefe del departamento, los recibió con una mirada gélida. «¿No tienen a alguien más a quien preguntar? Me cuesta entender por qué vienen a verme a mí», espetó. Ji-cheok en su fuero interno pensó: «Vaya, este tipo es una broma. Parece de la élite, pero es como un calamar en una bañera de gelatina. Solo es resbaladizo y parece que no sabe nadar». Un colega en voz baja reveló los rumores. Ji-han era hijo de Jung Ma-deuk, un fío, y había ascendido rápidamente por puro nepotismo. «También dicen que tomó un par de clases de administración de empresas», añadió con un tono irónico. Ji-han, sin preámbulos, se giró hacia Ji-cheok. «La renovación de su contrato es el próximo mes, ¿verdad, señor Lim?». La revelación golpeó a Ji-cheok con una sacudida. «Un momento, ¿está diciendo que mi contrato está por terminar?». No había pensado en eso, ni había tenido tiempo de adquirir las habilidades necesarias. Mientras tanto, Ji-han, con voz calmada, pidió a los demás que los dejaran solos un momento. Los colegas, tragando saliva, asintieron y salieron de la oficina, dejándolos a solas con una tensión palpable en el aire. Ji-han, con una frialdad que helaba el ambiente, encaró a Ji-cheok y le soltó que la fecha de renovación de su contrato ya estaba a la vuelta de la esquina. La noticia lo golpeó como un mazazo, provocándole una inquietud que le contrajo el estómago al instante. Con un semblante serio, el jefe le hizo una propuesta peculiar. Aceptaría su solicitud, pero a cambio, Ji-cheok debía hacerle un favor, pues hacía tiempo que nadie con dignidad se presentaba por allí. Aclaró que no buscaba ganancias, dejando en claro que el asunto era de otra índole, algo más personal o estratégico. Ji-han, ambicioso, le explicó a Ji-cheok su deseo de ascender en la empresa como ya lo habían hecho sus hermanos, sugiriendo que el joven podría ser la clave para que la compañía se volviera viral. Atónito, Ji-cheok comprendió de inmediato. Ji-han quería convertirlo en un influencer. Si lo ayudaba, Ji-han le prometía algo bueno sin especificar más. Al salir de la oficina, los colegas lo rodearon de inmediato, ansiosos por saber el resultado de la reunión. Ji-cheok, con un suspiro de alivio contenido, los tranquilizó, asegurando que por el momento todo estaba bajo control, mientras se guardaba la verdadera y compleja naturaleza del trato. Mostrándoles el formulario de consentimiento, escuchó los cuchicheos sobre la generosidad inesperada de Yan y su supuesta suerte. Con una sonrisa forzada, admitió que en efecto les debía una por todo el apoyo. «¡Listo! ¡Salgamos de acá!», exclamó uno, y el grupo se dirigió hacia la parada del bus, con el sol de la tarde pintando el cielo. Justo en ese instante, una nueva notificación de GodTube brilló en la mente de Ji-cheok. Su nivel de pulgar arriba había subido. ¿Un buen augurio? O eso parecía, para lo que se avecinaba. Mientras el bus avanzaba por las calles de la ciudad, un transporte cotidiano y ruidoso en el tráfico vespertino, Ji-cheok se sumió en sus pensamientos. Sentado, reflexionaba sobre las verdaderas intenciones de Gian. Le había permitido subir los videos de las cámaras corporales sin pedirle nada a cambio, un trato que le parecía demasiado bueno para ser cierto. Recordó el momento exacto. Ji-han le había entregado esa pequeña mini bodycam, enfatizando que podía grabar cualquier cosa en cualquier situación. Le advirtió con seriedad que no debía perderla en combate, mientras Ji-cheok la examinaba con cautela, ponderando su potencial. De vuelta al presente, Ji-cheok se colocó la bodycam en su chaleco, asombrado por su avanzada tecnología y la promesa de transmisión automática de datos. De repente, sin previo aviso, el bus se sacudió violentamente con un estruendo ensordecedor. Los papeles volaron por los aires y el vehículo se zarandeó sin control,
golpeando y rebotando salvajemente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el bus se sacude así?, pensó Hicheok, sus ojos abiertos de par en par, mientras el caos y el pánico se apoderaban de los pasajeros. Afuera, una explosión ensordecedora rompió la relativa calma, seguida de un resplandor cegador que invadió el habitáculo. Hicheok, con el corazón latiéndole a mil, se dio cuenta de la magnitud del desastre. «¡Maldición! Esto no…», alcanzó a susurrar, comprendiendo la gravedad inminente. El bus fue lanzado por los aires como un juguete, girando descontrolado mientras el suelo desaparecía bajo sus ruedas. La vista se distorsionaba, y los coches cercanos se veían como manchas borrosas, atrapados en la onda expansiva del impacto. Finalmente, el vehículo destrozado, envuelto en escombros voladores, se elevó en el cielo, dejando una estela de destrucción a su paso. Era como si, de repente, ese colectivo de línea hubiera decidido que la vida en el asfalto era demasiado mundana y aspiraba a ser una estrella fugaz, aunque fuera por unos segundos. La escena era el preludio de un peligro inminente, un nuevo y sangriento desafío para Hicheok. El bus, lanzado por los aires por una explosión, se convirtió en un torbellino de metal retorcido y cristales rotos. Adentro, el mundo de Hicheok giraba sin control, cada impacto lo arrojaba contra el asiento. Gritos de pánico se mezclaban con el estruendo, mientras la ciudad se desdibujaba en un caos de colores, un preludio del horror. Su cuerpo fue brutalmente sacudido, su cabeza golpeaba sin piedad, sus ojos dilatados por el terror. Cada golpe lo dejaba sin aliento, una experiencia brutal que lo sumergía en la desesperación. Al detenerse, el interior del bus quedó en ruinas, un desolado paisaje de escombros y cristales. Afuera, una explosión rojiza pintaba el cielo, iluminando la devastación de edificios derrumbados y una densa nube de polvo. Un siseo ensordecedor de vapor y restos se elevó, llenando el aire con la energía residual del impacto. Una imponente columna de humo y polvo se alzaba sobre la ciudad devastada, un mudo testimonio de la fuerza destructiva liberada. El bus, ahora una cáscara silenciosa y destrozada, yacía volcado sobre el asfalto. Adentro, Hicheok luchaba por respirar, tosiendo con dificultad. El impacto le oprimía el pecho. Cada inhalación era un suplicio. Su cuerpo le dolía profundamente mientras jadeaba por aire en el ambiente denso y polvoriento. Su mano, temblorosa y manchada de sangre, se arrastró lentamente. Con un gemido de dolor, logró incorporarse a duras penas, palpándose la cabeza. «Maldición, el bus se volcó», pensó, jadeando. Su cuerpo protestaba con cada movimiento, forzándolo a una lenta y agonizante recuperación. Una punzada aguda le recordó la sangre en su mano. «Estoy sangrando, estoy soñando», se preguntó, el cuerpo aún martirizado. Sin dudarlo, decidió invocar su habilidad masaje. Al instante, un aura azul brillante envolvió su mano, lista para curarse. La energía curativa de su masaje se intensificaba, haciendo que su mano resplandeciera. Hicheok sintió con alivio cómo el sangrado cesaba y sus heridas comenzaban a cerrarse. Una sensación palpable lo invadió mientras la luz azul se expandía, envolviendo su cuerpo. De repente, notificaciones de Gotture inundaron su mente, salud y espíritu restaurados, y habilidad, masaje, ha subido de rango a C. Con una risa liberadora, Hicheok sintió su maná recuperarse por completo. Se dio cuenta de que a ese ritmo, pronto dominaría nuevas habilidades, un faro de esperanza en medio de tanto caos. Pero entonces un pensamiento lo golpeó. Los demás pasajeros. «Casi me olvido de todos», exclamó, oyendo débiles gemidos a su alrededor. Sin vacilar, se lanzó a toda velocidad entre los restos del bus. «¿Están todos bien?», preguntó con desesperación. Su propia recuperación pasó a segundo plano. La prioridad ahora era clara. Un pasajero herido con esfuerzo señaló a otro. «Allí, esa persona está muy herida». Hicheok vio a la víctima, pálida y sangrando. Su alarma se intensificó. Se precipitó, gritando. «Oye, espera un momento», ansioso por brindar ayuda. Al examinar al hombre, Hicheok se percató de que las lesiones eran mucho peores de lo que había imaginado. Aún así, activó su masaje y el brillo azul empezó a sanar lentamente. «Debería poder darle primeros auxilios», al menos murmuró, concentrando toda su energía en el hombre que tenía frente a sí. Inmediatamente, las notificaciones de Gotture estallaron. Salud del objetivo restaurada, anormalidades curadas, habilidad SCUR. Masaje ha aumentado enormemente su maestría y, para su asombro, obtenida habilidad clave, primeros auxilios. La compasión y la rapidez de Hicheok le habían otorgado un nuevo y vital poder. Hicheok continuó atendiendo a los demás pasajeros, ayudando a uno de ellos a ponerse en pie.
¿Estás bien?, preguntó. El hombre, aún aturdido, confirmó que una explosión había sido la causa de todo el desastre. La desinteresada ayuda de Hicheok era un verdadero bálsamo en medio de la desolación reinante. Mientras Hicheok continuaba asistiendo a los heridos dentro del destrozado autobús, algunos pasajeros, inquietos, sugirieron salir a buscar ayuda. Pero él, con la firmeza de quien comprende el inmenso peligro, les advirtió de inmediato que nadie debía moverse. Un portal de monstruos podría haberse abierto afuera, y permanecer seguros adentro era su única opción. Al darse cuenta de que Hicheok era un despertado, el alivio inundó a todos los presentes. Él, mostrando su determinación, les pidió aguantar un poco más, prometiendo terminar los primeros auxilios y luego salir a verificar la situación exterior. Su inesperada presencia les infundía una esperanza palpable. En medio de todo esto, notificaciones de GodTube empezaron a inundar su mente. Se ha desbloqueado un efecto adicional de la habilidad, seguido por pulgares arriba se obtendrán automáticamente al usar la habilidad masaje. Una energía azul explotó a su alrededor, y Hicheok, perplejo, vio una avalancha de pulgares arriba flotando, como si su cuenta de GodTube acabara de volverse viral, pero en la vida real los agradecimientos se multiplicaban con cada sanación, y con ellos, más pulgares arriba azules y naranjas aparecían sin cesar. Abrumado por la respuesta, Hicheok se preguntaba cómo funcionaba exactamente este sistema, aunque no podía negar lo asombroso de este inesperado efecto secundario de su compasión. La escena se repetía, con cada masaje las personas se recuperaban milagrosamente. Los pulgares arriba seguían llegando sin parar, confirmando el poder de su habilidad y el inmenso impacto de su humanidad. Finalmente, agotado, Hicheok se llevó la mano a la frente, preguntándose si ya había atendido a todos. Había utilizado su habilidad de masaje sin parar, y el esfuerzo físico y de maná se hacía sentir. Necesitaba un respiro, la urgencia lo mantenía en alerta. Un pensamiento lo golpeó. Su bodycam. Gyun-Yi Han había dicho que se activaría automáticamente ante monstruos, y el ataque al bus era una señal ominosa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Eso significaba que ya había monstruos cerca? ¿O incluso entre ellos? La duda lo carcomía. Los pasajeros, ya recuperados de los primeros auxilios básicos, le aseguraron que se sentían mucho mejor. Hicheok les pidió que permanecieran a salvo, mientras él salía a investigar el exterior. Confiando plenamente, ellos asintieron, prometiendo acatar sus instrucciones. Con un último "nos vemos pronto", Hicheok se despidió. Con rostro serio y determinado, se abrió paso entre los restos del autobús. Cada adum que retumbaba indicaba sus pasos firmes hacia la devastación exterior, revelando el caos de la ciudad y el destino incierto que lo aguardaba. El impacto al salir fue brutal. La ciudad yacía en ruinas, con edificios desmoronados y escombros por doquier. Un niño lloraba, solo, entre los restos humeantes. La escena era una bofetada de realidad, un caos desatado que pintaba un panorama de desesperación. Mientras avanzaba entre el asfalto destrozado, Hicheok apenas podía contener el aliento ante la carnicería que lo rodeaba. Un olor repugnante, mezcla de carne quemada, sangre y combustible, le perforaba la nariz, como si el apocalipsis tuviera su propio perfume de terror. De repente, un destello azul en el cielo captó su atención. «¡Es una puerta!», exclamó, el corazón latiéndole a mil. Pero no era solo una. Múltiples portales, brillantes y ominosos, se abrían en el aire, revelando la verdadera magnitud de la amenaza que se cernía sobre la ciudad. De esos portales, criaturas verdosas con ojos rojos, los goblins, saltaban y se precipitaban al suelo con una agilidad aterradora. Hicheok, horrorizado, se preguntaba cómo demonios una puerta podía aparecer en el centro de Seúl, mientras los gritos de la gente se alzaban por el terror. Más y más goblins emergían, desatando el pánico total. Hicheok gritó la advertencia desesperada. «¡Goblins se dirigen hacia acá! ¡Corran!». El miedo se apoderó de todos mientras la gente huía despavorida de la inminente ola de monstruos que los acechaba. Hicheok, enfrentado al caos desatado por los goblins, no se acobardaba. Había lidiado con monstruos mucho más imponentes que esos pequeños seres. Sin embargo, un pensamiento crucial lo detuvo en seco. La gente del autobús. Tenía que protegerlos a toda costa. Con una determinación férrea, se lanzó hacia ellos. Mientras corría, se esforzaba por recordar cada detalle de su entrenamiento como asistente. Esos goblins, apenas exploradores, tenían un único objetivo: regresar a su portal. Si lo conseguían, la situación se volvería una verdadera pesadilla para todos. Una especie de apocalipsis goblinesco con extra de guacamole y sin picores.
Tranquilizó a los pasajeros, asegurándoles que, al estar la puerta en el corazón de Seúl, los cazadores profesionales llegarían en cualquier momento. Luego, con una voz que transmitía una inesperada calma y autoridad, Ji-cheok les exigió que, sin importar lo que sucediera, no se movieran del autobús. Con la convicción de que debía intentarlo, Ji-cheok, con una voz que era un eco de desesperación y a la vez de una extraña nueva determinación, les gritó a los sobrevivientes que se alejaran lo más rápido posible, que buscaran refugio de inmediato. Al ver que los civiles comenzaban a huir, un alivio fugaz lo invadió. En medio de ese pandemonio, Ji-cheok se obligó a mantener la serenidad, recordándose que aún disponía de un tiempo precioso para actuar. La calma era, en ese momento, su armadura más vital. En ese instante crítico, Ji-cheok supo con exactitud lo que necesitaba. Activó la ventana de la tienda de GodTube y la interfaz digital apareció al instante frente a él. Los pulgares arriba, comprendió, eran mucho más que simples likes. Eran el reconocimiento de otros, la verdadera moneda de este nuevo mundo y su fuente de poder. Sin titubear, Ji-cheok deslizó el dedo por la pantalla, buscando el paquete de principiante. Con un golpe firme, presionó el botón de comprar. Una explosión de energía azul lo envolvió, y una notificación de GodTube anunció la apertura del paquete, instándolo a revisar su flamante equipo. Casi al instante, 2 notificaciones más confirmaron el acceso a un par de habilidades de principiante y la creación de un conjunto de equipo básico. De la nada, una espada y un escudo se materializaron en sus manos, listos para entrar en acción. Para colmo, se aplicó una bonificación en la caída de objetos y su habilidad general mejoró drásticamente. Obtuvo corazón firme, una habilidad que le permitiría resistir la magia mental, y técnica de espada y escudo, que potenciaría su defensa, resistencia, fuerza y velocidad con cada golpe asestado. Una última notificación selló el trato, confirmando que tanto el equipo como las habilidades de principiante ya estaban completamente activos. De repente, una pequeña semilla, un brote, apareció flotando justo sobre su cabeza. ¿Un brote?, se preguntó Ji-cheok, perplejo por aquella extraña y diminuta representación. El brote seguía suspendido sobre él, un símbolo claro y visible de su nuevo estatus. Ji-cheok no pudo evitar sentirse como si acabaran de promocionarlo a supernovato, una sensación que rozaba lo absurdo en medio de la realidad apocalíptica que lo rodeaba. Equipado con su nuevo arsenal, se cuestionó la verdadera necesidad de todo esto, pero al menos ahora estaba listo. Con 127 pulgares arriba, aún disponibles y sin habilidades de ataque directo, supo que lo más sensato era invertir todos sus puntos en la fuerza bruta. Una nueva explosión de energía lo envolvió y una notificación vibrante anunció: rango de fuerza aumentado a D. Sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba, su fuerza incrementando con cada fibra, preparándose para el inminente combate. Esto debería ser suficiente para aplastar algunos cráneos de goblin, pensó con una confianza renovada. Pero de repente, un grito desgarrador rompió el tenso silencio. ¿Acaso quedó algún pasajero atrás?, se preguntó, mientras un escalofrío helado le recorría la espalda. Al escuchar el grito desgarrador que heló su sangre, Ji-cheok, impulsado por una fuerza recién adquirida y con su flamante espada y escudo, no dudó un instante. Se lanzó a toda velocidad por el terreno destrozado, buscando desesperadamente al pasajero en apuros. Encontró la escena desoladora en un hueco entre los escombros, un hombre acorralado por al menos 3 goblins feroces. El pánico se apoderó del pasajero, mientras las criaturas se reían con un sonido repugnante, acercándose amenazantes a su presa. Ji-cheok irrumpió con un grito atronador: «Oigan, bastardos goblin, aquí estoy, listo para la confrontación». Pensaba para sí: «Vamos, con el paquete de principiante, estoy listo para...». Antes de terminar su frase, un goblin le lanzó una jabalina improvisada. Ji-cheok reaccionó instintivamente, levantando su escudo justo a tiempo para desviar el impacto, que resonó con un fuerte clank. Mientras el proyectil aún volaba, otro goblin, astutamente escondido, se abalanzó sobre él. «¡Maldición! ¡Una emboscada!», exclamó Ji-cheok, dándose cuenta al instante de que la situación era mucho más complicada de lo que parecía. Rodeado, los goblins se lanzaron a un ataque coordinado, pero Ji-cheok, con movimientos fluidos y precisos, bloqueó y desvió cada golpe con su escudo y espada. El sonido de los impactos resonaba en el aire, y la furia de las criaturas se intensificaba con cada embate fallido. No es mi primera pelea, pero lo estoy manejando muy bien, se sorprendió Ji-cheok, mientras su cuerpo,
como si hubiera sido entrenado para combatir durante eones, se movía casi por sí solo, repeliendo con destreza cada embate enemigo. Se preguntó si era una simple coincidencia, pero su cuerpo, de hecho, actuaba como si ya estuviera perfectamente acostumbrado al combate. Hicheok notó cómo sus músculos se tensaban con cada movimiento. ¿Será por subir de nivel mi fuerza?, se cuestionó, sintiendo una ráfaga de energía que lo invadía. Con esa nueva potencia, Hicheok se preparó para un contraataque contundente. La fuerza de rango D que había obtenido al invertir sus pulgares arriba estaba a punto de manifestarse. Con un grito de guerra que partió el aire, Hicheok se lanzó con una potencia brutal, su espada cortando el aire con una velocidad asombrosa. Los goblins, completamente desprevenidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El impacto fue devastador. Uno a uno, los goblins cayeron al suelo con un golpe seco, como sacos de papas. Hicheok, jadeando, observó los cuerpos inertes y luego la figura del pasajero, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y profundo alivio. Apenas podía creer que lo había logrado con tanta calma. «¡Funcionó! No puedo creer que lo hice con tanta tranquilidad», exclamó, pensando que quizás todo fue gracias a la habilidad corazón firme. Su corazón ni siquiera latía con rapidez, una sensación asombrosa en medio del peligro. Solía preguntarse cómo los cazadores de alto nivel podían luchar con tanta frialdad. Ahora, finalmente comprendía. El paquete de principiante realmente había valido la pena, pero la calma duró poco. Apenas levantó la mirada, Hicheok vio más goblins acercándose rápidamente, una nueva horda lista para la batalla. «Oigan, cuidado», gritó a los civiles que aún estaban cerca, preparándose para el inminente siguiente asalto. La calma le duró poco, porque la nueva horda de goblins no dio tregua, lanzándose al ataque sin pensarlo. Hicheok, ya en posición, se preparaba para el inminente choque mientras un goblin se lanzaba por el aire, espada en mano, y otro más se sumaba a la brutal arremetida, buscando flanquearlo. Ante la avalancha, Hicheok reaccionó con una velocidad sorprendente. Su espada y escudo se movieron tan rápido que se volvieron un borrón, bloqueando los ataques con una defensa férrea mientras los golpes resonaban. Su cuerpo se movía con una fluidez inesperada, devolviendo cada brutal embate. A pesar de su rapidez, los goblins no podían superar la fuerza de Hicheok. Con un grito de guerra, el joven se lanzó con una potencia devastadora, su espada cortando el aire con una velocidad asombrosa e impactando de lleno a uno de los atacantes. El golpe fue demoledor, enviando al goblin por los aires con una explosión de energía. Los otros retrocedieron, aturdidos por su ataque, pero él no les dio respiro, continuando su arremetida implacable con cada oscilación de su espada. Uno de los goblins intentó deslizarse por el suelo, buscando una abertura, pero Hicheok ya lo había detectado. Con una mirada decidida, el asistente se abalanzó, su espada preparada para el golpe final. El goblin gritó, sabiendo que su fin miserable estaba cerca. El impacto fue fulminante. Hicheok lanzó al goblin por los aires con una fuerza brutal, creando un estallido de energía. Mientras el monstruo caía, el pasajero que había sido rescatado observaba la escena, completamente conmocionado por la increíble proeza del joven asistente. Hicheok jadeó, sintiendo el cansancio, pero la adrenalina aún corría por sus venas. 3 goblins menos. Era solo el principio de lo que se venía, pero esta victoria inicial le dio un respiro y confirmó que sus nuevas habilidades eran efectivas en combate real. Con un pie sobre el goblin derrotado, Hicheok sintió el familiar aviso de GodTube, sus habilidades técnica de espada y escudo y corazón firme habían subido de nivel. No solo había ganado la pelea, sino que se había vuelto aún más fuerte en el proceso. Murmurando para sí mismo, no está mal para mi primera batalla, una lluvia de pulgares arriba comenzó a caer directamente de GodTube. Primero 17, luego 2 más. El sistema reconocía su labor de forma automática, una recompensa totalmente inesperada. Hicheok se preguntó de dónde venían esos pulgares, si ya no estaba usando su masaje. Pero entonces, los pasajeros que había rescatado se acercaron, agradeciéndole efusivamente por haber salvado sus vidas. Y con cada palabra de gratitud, más pulgares aparecieron. Hicheok comprendió. No solo eran los salvados, sino también quienes observaban su heroísmo a distancia. Era una transmisión en vivo, como un directo en Twitch, y cada acto de bondad generaba una recompensa directa. La lógica del sistema por fin se revelaba. Con este nuevo entendimiento, Hicheok volvió a la acción con renovado vigor. Más goblins se abalanzaron, pero ahora la lucha tenía un propósito mucho más claro. Cada golpe, cada defensa, no solo protegía a los civiles, sino que también fortalecía su conexión con GodTube. Aunque seguía combatiendo, una verdad fundamental se asentó en su mente.
Matar monstruos no le daba experiencia directa como a otros cazadores. Su camino era diferente, ligado a la gratitud y el apoyo de los demás, algo totalmente singular en este mundo. El único camino para crecer era a través de los pulgares arriba, otorgados por la gente que lo observaba y a quienes ayudaba. Su prioridad debía ser la protección de los civiles, pues si alguien salía herido, el flujo de poder se detendría. La amabilidad era la clave. Hicheok, aunque ahora con un propósito renovado, jadeaba. El esfuerzo de la batalla inicial se le acumulaba en los huesos. Su mente, sin embargo, estaba clara. Ni en sus peores pesadillas quería volver a ver cómo la esperanza de alguien se desvanecía en desesperación. Ya había sido testigo de ese amargo espectáculo demasiadas veces. Los goblins no debían seguir propagándose, no ahora que entendía la verdadera mecánica de este mundo. Debía actuar, y rápido. Con un movimiento preciso, Hicheok abrió la ventana de la tienda de GodTube. La prioridad era clara. Necesitaba habilidades de agro, esas que atraen la atención de los monstruos, y las quería con un rango de efecto amplio, algo que pudiera usar al instante. Las interfaces holográficas de GodTube se desplegaron ante él con una velocidad asombrosa, ejecutando la búsqueda. El sistema, comparando sus estadísticas y requisitos con la diligencia de un bibliotecario que te encuentra el libro exacto que nunca supiste que necesitabas, mostró un único resultado: un tomo de habilidades llamado Rugido Feral. Rugido Feral, a comprar, exclamó Hicheok sin vacilar. Inmediatamente después, buscó habilidades de ataque a distancia que también pudiera activar al momento. La pantalla se llenó de opciones, pero tras un rápido filtro, GodTube le ofreció otra sorpresa: flechas psíquicas. Excelente a comprar, celebró Hicheok, y el sistema confirmó la transacción, aunque también le indicó que ya no le quedaban pulgares arriba. Una luz azul, brillante y vibrante, comenzó a envolverlo, un aura de poder puro que se manifestaba a su alrededor. La energía lo rodeaba por completo, fluyendo desde su cuerpo con cada segundo, una corriente que lo invadía, lo fortalecía y lo preparaba para el inminente caos que lo esperaba. Cuando la transformación finalmente culminó, Hicheok, con la mirada resuelta a pesar de la suciedad en su rostro, ya estaba listo para la acción. Exhaló con determinación, su voluntad intacta, pues había llegado el momento de poner a los goblins en su lugar. ¡Rugido feral!, bramó Hicheok, liberando una potente onda de energía azul que se expandió como una explosión controlada. Su grito retumbó por las calles desoladas, sintiendo la inmensa fuerza de la nueva habilidad que había adquirido. Los goblins, que hasta ese momento corrían sin control, se detuvieron en seco, algunos cayendo aturdidos por la onda de choque. Sus chillidos de sorpresa se mezclaron con un silencio inquietante que invadió el ambiente, una pausa en el pandemonio. Aunque la interrupción fue breve, la horda de goblins pronto se abalanzó de nuevo, pero Hicheok, ahora dotado de una velocidad superior, esquivó sus ataques con un dash increíblemente rápido, alejándose del peligro inminente. Con un claim ensordecedor, bloqueó un ataque con su escudo, mientras evaluaba la situación. «Bien, veamos qué puede hacer esta habilidad», murmuró, mientras la energía azul comenzaba a concentrarse en sus manos, crepitando con anticipación. Con un impulso repentino, Hicheok lanzó una ráfaga de flechas psíquicas. Las saetas de energía azul surcaron el aire, impactando de lleno en la formación de goblins. Las flechas psíquicas atravesaron y cortaron a los monstruos con precisión letal. Los goblins gritaban, desintegrados por la implacable andanada. Los que sobrevivieron fueron empujados hacia atrás, desorientados. Hicheok observaba el resultado de su poder, la ciudad, ahora más segura, detrás de él. Hicheok sintió cómo la energía lo abandonaba tras desatar sus nuevas habilidades, mientras una luz azul vibrante lo envolvía. Aunque la fatiga empezaba a hacer mella, el esfuerzo había valido la pena, pero la resaca energética era brutal. Se aferraba la cabeza por el dolor punzante, y el sistema GodTube confirmaba: su maná estaba críticamente bajo. ¿Sería esa la consecuencia de usar tanto poder de golpe? En ese instante, una cascada de notificaciones DING inundó su vista. Eran los pulgares arriba de los civiles. Su gratitud era palpable por la protección recibida, y el sistema avisaba que había acumulado 100 de ellos, demostrando haber impresionado a todos. Aunque tambaleándose, Hicheok sonrió al verse vivo y rodeado de pulgares arriba. Decidió invertir la mitad de ese botín en recuperar su maná, sintiendo una inyección de energía revitalizante que lo dejó completamente recuperado. Su rango de maná había aumentado. Mientras tanto, la respuesta militar ya estaba en marcha. Helicópteros masivos, identificados como el equipo A y B, se dirigían a la puerta.
Otras unidades aseguraban las zonas aledañas, mientras la ciudad permanecía en alerta por exploradores Goblin. La coordinación era clave. Las comunicaciones resonaban, indicando que en apenas 5 minutos estarían en la ubicación del objetivo, mientras los cazadores saltaban al vacío desde las aeronaves, desplegándose directamente en el campo de batalla. La orden era clara. Fuerza letal confirmando el objetivo. La aniquilación había comenzado. Y en ese preciso momento, Hitchcock, sin saberlo, recibía otro pulgar arriba por su desempeño, subiendo de nivel una vez más. Aún así, Hitchcock se batía en duelo con los goblins restantes, preguntándose si los cazadores se habían tomado un cafecito de más o si sus GPS habían perdido la señal, porque la ayuda seguía brillando por su ausencia en esa noche. «Es demasiado para mí solo», exclamó, dándose cuenta de que la situación se salía completamente de control. De repente, una sombra gigantesca se cernió sobre él, seguida de un estruendo ensordecedor que anunció una llegada. Un hobgoblin había aparecido. El golpe del hobgoblin lo lanzó por los aires. Hitchcock, asombrado, apenas pudo reaccionar. Frente a él, una bestia imponente rugía con furia, un tipo de monstruo que, definitivamente, nunca había esperado enfrentar tan pronto. El miedo lo invadió por completo. Como asistente, solo había visto hobgoblins de lejos, y este era demasiado fuerte. La criatura lo embistió con fuerza bruta, lanzándolo contra un edificio, haciéndolo sentir el dolor del impacto. De pronto, múltiples hobgoblins lo rodearon, sus pasos retumbando por el concreto. «Maldición, estoy rodeado», pensó Hitchcock. Al menos, los civiles ya estaban a salvo, pero él, ¿qué se suponía que haría ahora en esa situación tan desesperada? De repente, un silbido cortó el aire con una urgencia que lo hizo sobresaltar. Hitchcock, con un escalofrío, alzó la vista hacia el cielo nocturno. Una figura se acercaba a toda velocidad, dejando una estela que prometía un cambio radical. Eran los cazadores. Como cohetes humanos descendían del cielo, la silueta de sus espadas brillando bajo la luz de la luna. «Por fin están aquí», exclamó Hitchcock, mientras un suspiro de alivio brotaba de sus labios. Los cazadores, aquellos salvadores que parecían cohetes humanos, finalmente tocaron tierra. Un silbido, luego una explosión de luz y energía, anunciaba su llegada con una promesa radical de cambio. Su aterrizaje fue pura furia, un meteorito desatado, explosiones resonaban por toda la ciudad. Luces cegadoras estallaban y los gritos desgarradores de los hobgoblins se mezclaban con el estruendo. El campo de batalla se transformó en un torbellino indomable de ondas de choque y escombros, mientras los cazadores aniquilaban sin piedad a los monstruos con una ferocidad implacable. Cada golpe era un trueno. Hitchcock, escondido detrás de su escudo, respiró aliviado al sentir cómo la energía residual de las explosiones se disipaba lentamente. El poder de los recién llegados era justo lo que necesitaban en ese momento. Con la batalla terminada, un silencio victorioso cubrió la ciudad, rota solo por el ulular de las sirenas de las ambulancias. Los restos humeantes de los goblins desmembrados daban testimonio de la eficiencia brutal de los cazadores. Los civiles, por fin a salvo, se acercaron a Hitchcock, rebosantes de gratitud y ofreciéndole dinero como muestra de su agradecimiento. La ayuda había llegado y la ciudad comenzaba a normalizarse. Pero Hitchcock, con su particular sistema en mente, rechazó el pago y les pidió que, en su lugar, lo apoyaran en GodTube. Al instante, su pantalla se iluminó con 100 pulgares arriba. Poco después, un funcionario del gobierno se aproximó, reconoció el valor de Hitchcock y le otorgó 30 pulgares arriba más, explicando que habían estado lidiando con otra puerta en Dechi. Mientras conversaban, Hitchcock se enteró de que la situación general estaba bajo control, aunque lamentablemente hubo algunas bajas. La magnitud del ataque Goblin se revelaba, dejando una sombra de dolor. El funcionario, asombrado por el rápido progreso de Hitchcock como despertado, lo felicitó por su habilidad en todos los aspectos del combate. Hitchcock, con una humildad que lo caracterizaba, preguntó si era tan prometedor. La autoridad, visiblemente agradecida, le confirmó que podía retirarse, ofreciéndole los núcleos de monstruo como merecida recompensa. Con cada agradecimiento y el nuevo pulgar arriba recibido, Hitchcock sintió que este era, por fin, el verdadero inicio de su camino como un cazador hecho y derecho. De vuelta en casa, Hitchcock se dejó caer en la cama, agotado. Le parecía increíble haber luchado contra monstruos de verdad. El día entero se sentía como un sueño surrealista, un universo paralelo donde los goblins eran tan reales como el pan y la sal. A pesar de la calma, su corazón seguía latiendo con la adrenalina de la batalla, reviviendo cada golpe y cada instante del combate. La idea de haber enfrentado a esas criaturas aún le parecía inverosímil.
De repente, un familiar Ding de GodTube anunció una nueva y peculiar misión: subir la grabación de su cámara corporal para debutar, y así obtener todas las habilidades de principiante. Y Cheok, emocionado y algo perplejo, se preguntó cómo demonios subiría ese video, pero la promesa de más pulgares arriba y habilidades lo llenó de intriga. La misión de GodTube, que parecía imposible de cumplir, tomó forma frente a Hee-cheok como una pantalla etérea. Esta le pedía insertar los datos de su cámara corporal. Dudó un instante, sabiendo que no podía editar nada, pero decidió intentarlo de todos modos. Pronto, los archivos comenzaron a subirse, y un mensaje confirmó la carga completa y la culminación de su misión. Agotado por la adrenalina del día, Hee-cheok cayó en un sueño profundo, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida como bien despertado finalmente había comenzado. Mientras dormía, la mente de Hee-cheok lo transportó a un recuerdo lejano: su abuelo, llevándolo a cuestas, corriendo sin aliento, pero motivado por la promesa de que la meta estaba cerca. Corrieron hasta llegar a la entrada de un hospital, donde el abuelo, para calmar al niño asustado, le prometió un helado si era valiente y se dejaba atender. Hee-cheok, con un nudo en la garganta, asintió, aunque el miedo lo superó al sentir el pinchazo. Su llanto llenó la sala, pero su abuelo lo abrazó con fuerza, calmando su lamento. Cumpliendo su promesa, el abuelo le entregó un helado que Hee-cheok recibió con una sonrisa de puro alivio, aunque fue advertido de no comerlo demasiado rápido, para que lo disfrutara. Observando a su nieto saborear el helado, el abuelo sonrió con una ternura infinita, y con tierna firmeza le inculcó lo único que le pedía en este mundo: asegúrate de ser amable con los demás, ¿entendido? De regreso al presente, los insistentes tonos de llamada de su teléfono lo arrancaron bruscamente del sueño. Murmuró el nombre de su abuelo, quejándose al estirar el brazo para agarrar el aparato. Atendió con voz somnolienta, solo para escuchar a Mr. Kim al otro lado, completamente alterado, gritándole: «Hee-cheok, ¿qué demonios pasó?». La confusión lo invadió al reconocer la voz. Se incorporó de golpe en la cama, perplejo, e intentó explicar que había terminado el día anterior, pero Mr. Kim lo interrumpió de inmediato. «Estás en las noticias ahora mismo. Todo el mundo está enloqueciendo». Sin dar explicaciones, Hee-cheok se disculpó y le dijo que lo llamaría en un rato. Colgó rápidamente el teléfono y corrió hacia la ventana, preguntándose por qué demonios estaría en las noticias. Mientras el caos resonaba fuera, con el sonido de sirenas y gritos, su mirada se encontró con una pantalla cercana. Esta mostraba lo que parecía ser su propia cámara corporal, capturando el combate que había librado contra los goblins. «¿Qué demonios?», exclamó Hee-cheok, viendo su propio rostro en la pantalla. «¿Ese soy realmente yo?». Observaba su figura lanzarse al ataque contra un goblin, a pesar de que la calidad de la grabación no era la mejor. Hee-cheok se paró frente a la pantalla, su mente luchando por procesar la increíble visión. Las noticias de la mañana hablaban de un cazador desconocido que, supuestamente recién despertado, había desplegado habilidades de combate y curación para salvar civiles. «¿Ese soy yo?», exclamó, sin poder creerlo. Los reportes seguían. Testigos afirmaban que había desaparecido sin buscar reconocimiento, mientras las autoridades invocaban leyes de confidencialidad para mantener un silencio sepulcral. En su oído, la voz de Mr. Kim resonó. «Estás en las noticias ahora mismo». «¿GodTube?», murmuró Hee-cheok, dándose cuenta por fin del sistema que había activado. La pantalla del televisor revelaba su propia grabación. Las vistas se disparaban a una velocidad vertiginosa, mostrando la cruda batalla que libró en el autobús tras la repentina aparición del portal. Un nudo se le formó en la garganta mientras observaba, casi hipnotizado, esas escenas de acción. Era él, blandiendo la espada y el escudo, enfrentándose solo a la horda de goblins. La incredulidad lo asaltó. ¿Sería posible que ese video fuera el metraje de su propia cámara corporal? Entonces, la pieza final encajó. La grabación que había subido a GodTube antes de caer dormido era la responsable de todo. Presionó su muñeca, activando el sistema GodTube. Una ráfaga de luz lo envolvió, revelando una pantalla virtual ante él. El número era inaudito, más de 999 mensajes sin leer. La confirmación de su éxito como influencer era abrumadora. «¿Pero qué demonios?», exclamó, sus ojos fijos en la pantalla del sistema. La cifra de pulgares arriba era estratosférica, más de 87. Su poder crecía a pasos agigantados, algo que jamás hubiera imaginado. Las notificaciones seguían llegando. Su video acumulaba más de 3.5 millones de vistas, y lo más insólito,
200 suscriptores de la noche a la mañana. Una risa incrédula se escapó de sus labios. ¿Tanta gente vio un video mío?, se preguntó. Esto no puede ser real, pensó, notando la disparidad entre las vistas y los pulgares arriba. El sistema GodTube aclaró la duda. Los pulgares arriba se calculaban sumando los obtenidos por visualización activa y los de agradecimiento civil. Ah, bueno, murmuró, aceptando la explicación. Casi 90.000 pulgares arriba, para un debut no estaba nada mal, pero tener millones de vistas y más de 200.000 suscriptores de golpe, eso era otra historia completamente diferente. Con un suspiro, Ji-Cheok se desplomó sobre la cama, la cabeza dándole vueltas. Su mente aún no terminaba de asimilarlo. ¿Seguía acaso en un sueño? Se había acostado siendo un simple asistente y de repente todo había cambiado. La verdad era innegable. Se había convertido en un influencer de la noche a la mañana. Y uno de éxito. De repente el sonido del timbre lo sacó de sus cavilaciones, haciéndolo volver a la realidad de golpe. ¿Eh? ¿Quién podrá ser? Ji-Cheok se acercó a la puerta, perplejo, sin esperar a nadie. Miró por la mirilla, tratando de identificar a la persona al otro lado, y escuchó una voz que le resultaba familiar. «Soy yo». Jung Ho-han, pensó Ji-Cheok, un escalofrío recorriendo su espalda al reconocer el nombre. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando la figura de su jefe de departamento, Jung Ji-gan, parado allí con una sonrisa enigmática. La ciudad se debatía en una realidad cada vez más sombría. Las noticias reportaban con inquietante monotonía que la aparición de portales interdimensionales se había vuelto tan cotidiana como el café de la mañana. Un escenario de pesadilla acechaba a todos, sin excepción. La situación, lejos de mejorar, solo se hundía más. El presupuesto para las vitales piedras de deformación, indispensables para cerrar portales, sufrió un alarmante recorte del 20%. La lucha contra los monstruos que brotaban sin cesar se volvía aún más ardua. Esta tendencia preocupante no mostraba signos de detenerse. Limpiar las mazmorras de nivel 3 era cada vez más difícil. Solo cazadores de nivel 100 o superior podían enfrentarlas, y lamentablemente, su número disminuía con cada día que pasaba, como si fuesen reliquias de una era olvidada. La nación entera se hallaba en aprietos, al borde del caos. Con apenas un puñado de equipos para mazmorras de nivel 4 y ninguno para las de nivel 5, el gobierno, desesperado, clamaba por la ayuda de la ciudadanía para un problema que, sin duda, olía a apocalipsis inminente. Fue en medio de este panorama desolador que la campanilla de Ji-Cheok volvió a sonar. Sorprendido, Ji-Cheok se acercó a la puerta y al abrirla, la figura de Jung Ji-han lo dejó sin palabras. «Señor Gung», balbució, sin poder entender qué hacía su jefe en su modesto apartamento. Su presencia era, para decirlo menos, totalmente inesperada. Con una mezcla de pánico y cortesía, Ji-Cheok intentó apresuradamente ordenar el lugar, pero Jion, con despreocupación casi hipnotizante, pateó casualmente un cubo de basura que Ji-Cheok intentaba ocultar, rompiendo la tensión del momento. «Mi casa está un poco desordenada. Jeje», se excusó Ji-Cheok, sonrojado. Ji-Han respondió que no se preocupara. Había llegado sin avisar. Luego le extendió una bolsa de regalo, un detalle que Ji-Cheok encontró inusualmente elegante. Mientras Ji-Han elogiaba la pulcritud de su casa, Ji-Cheok sintió cómo la sorpresa lo invadía al recibir una notificación de GodTube. Había obtenido un pulgar arriba de nada menos que... La incredulidad lo asaltó. ¿También puedo obtener pulgares arriba de cosas como esta? Nervioso, Ji-Cheok invitó a Ji-Han a tomar asiento y se ofreció a traerle algo de beber, observando cómo su jefe se acomodaba tranquilamente en el sofá. El ambiente se volvía cada vez más tenso para él, con una inquietud palpable. Un escalofrío le recorrió la espalda a Ji-Cheok al procesar la impactante verdad. Ji-Han era un dotado uno mucho más potente que los civiles que había ayudado. La sola idea lo llenaba de una ansiedad que casi lo asfixiaba. En un breve destello, Ji-Cheok recordó una escena de la televisión. Ji-Han, con atuendo de cazador y gafas, comentaba sobre una mazmorra muy difícil, revelando con tono gélido que había superado con éxito su primera incursión. Si algún monstruo se hubiera escapado, la escena habría sido horrible, pensó Ji-Cheok, estremeciéndose. Con mirada implacable, Ji-Han preguntó a sus subordinados si necesitaba más tiempo, dejando clara su fría personalidad. Volviendo al presente, Ji-Cheok le confesó a Ji-Han que no había sabido de su condición de despertado hasta verlo en las noticias, admitiendo que él mismo había intentado mantener en secreto su propio despertar. Aunque, para ser honestos, Ji-Cheok estaba más sorprendido de que Ji-Han también fuera un despertado, y le sirvió una bebida.
Jihan se mostró impresionado por la dedicación que Ji-cheok había demostrado el día anterior. Jihan, con una mirada gélida pero un propósito claro, le reveló a Ji-cheok que su visita no era casualidad, sino que venía con una propuesta en mente. Ji-cheok, sorprendido por la inesperada presencia de su jefe, le preguntó de inmediato a qué se refería. Sin perder la calma, Jihan le consultó si no sería mejor para él, ahora que había despertado, trabajar como cazador. La sola idea de unirse a una empresa de ese calibre ya era alucinante para Ji-cheok, quien apenas podía creer que una corporación tan grande como el Grupo Yunga estuviera reclutándolo. Estas empresas, él sabía, solo se fijaban en novatos ya reconocidos. Nunca imaginó que algo semejante le pasaría. Aún perplejo, Ji-cheok apenas pudo tartamudear que no se lo esperaba y que no sabía cómo responder. Jihan, manteniendo su inalterable serenidad, le aseguró que entendía su asombro y le ofreció tiempo para pensarlo con calma. El corazón de Ji-cheok latía con fuerza, como un tambor de guerra en un concierto de ranas, por el nerviosismo. Agradeció la oferta y pidió un momento para considerarla, a lo que Jihan asintió, entendiendo su postura. Pero de repente, los ojos de Jihan brillaron con una luz extraña, y una notificación de GodTube apareció ante Ji-cheok. Jung Jihan está usando una habilidad avanzada. Ji-cheok se sobresaltó, con la clara sospecha de que Jihan estaba intentando leer su mente como si fuera un detector de mentiras personal. Desesperado, intentó resistirse usando su habilidad Corazón Firme, pero otra notificación de GodTube sentenció: resistencia fallida, habilidad demasiado baja. Comprendió al instante que no podría ocultarle nada a su jefe. Jihan, percibiendo el nerviosismo que Ji-cheok ya no podía ocultar, le aseguró que, de unirse a la empresa, recibiría un trato superior. Ji-cheok, sin poder disimular, admitió que, nervioso por la oferta, también ansiaba obtener lo que deseaba. Jihan le explicó que los despertados de tipo híbrido eran muy demandados y le preguntó qué tenía en mente. Ji-cheok, con honestidad, le dijo que quería ganar lo máximo posible, aunque no estaba seguro de cómo. Jihan activó otra habilidad. La habilidad de Jihan confirmó la total ausencia de mentiras en las palabras de Ji-cheok, detectando una verdad absoluta. Impresionado, Jihan le comentó que Ji-cheok era increíblemente versátil en combate, dominando con igual maestría tanto ataques de melee como a distancia, sobresaliendo en todas sus habilidades. Ji-cheok, boquiabierto, no podía creer que Ji-cheok supiera eso. ¿Cómo puede? Jihan, comprobando una vez más que no había falsedad, bromeó con que no era fácil hacer que Ji-cheok revelara sus secretos. Este rió, aceptando que hay que tener un as bajo la manga. Jihan aprobó su postura para ser un cazador. Sin más rodeos, Jihan fue directo al grano, soltando una cifra que dejó a Ji-cheok helado: 2.000 millones de wones. Ji-cheok se quedó en shock, completamente incapaz de procesar la asombrosa cantidad que su jefe acababa de mencionar como bono inicial. Su mente no podía comprender lo que escuchaba. ¿2.000 millones? Exclamó Ji-cheok, con los ojos desorbitados y la mente en blanco. La magnitud de la oferta era tan abrumadora que apenas si podía respirar, dándose cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro radical. La pantalla del teléfono de Ji-cheok se encendió con los detalles del contrato: un bono inicial de 2.000 millones de wones y un acuerdo de 5 años. Mientras su mano temblaba, la oferta prometía participación en batallas de alto nivel y una división de recompensas de 9-1 a su favor. Dentro de su mente, una explosión de fuegos artificiales pintaba un rotundo Yahoo. La incredulidad se mezclaba con una euforia desbordante. Ji-cheok, sintiendo que había pegado el verdadero premio gordo, un golpe de fortuna que superaba todo lo imaginable, apenas si podía creer su suerte. Con la euforia aún resonando en su cabeza, Ji-cheok se preguntaba si estaría soñando y si debería pegarse un pellizco para despertar. Ji-hom, imperturbable, añadió que el grupo Yunga cubriría también la matrícula de la Facultad de Derecho de su cuñado, revelando un conocimiento sorprendentemente íntimo de su vida. ¿Qué?, exclamó Ji-cheok asombrado, mientras su mente corría preguntándose cómo Ji-hom sabía de su cuñado y si había investigado hasta el último rincón de su vida personal. Su jefe, con su habitual serenidad, le aseguró que Yunga le brindaría todo el apoyo necesario, una propuesta que se consolidaba como realmente prometedora. Se pellizcó el muslo con fuerza, intentando convencerse de que todo era una realidad palpable, aunque una parte de su mente se resistía a aceptar que su vida pudiera dar un giro tan drástico de la noche a la mañana. Recordó verse en televisión, una señal innegable de su creciente fama. La oferta, de verdad, parecía increíble.
y Hicheok seguía meditando si esa era, en efecto, la nueva dirección de su vida. Jihan, percibiendo su necesidad de procesar la información, le dijo que entendía perfectamente y que le daría todo el tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión tan trascendental. Para sorpresa de Hicheok, su jefe reveló que el grupo Junja llevaba ya un tiempo preparándose para reclutarlo, dándole aún más peso a la propuesta. Jihan explicó que había venido tan pronto como lograron la autorización para reclutarlo, insistiendo en que no era momento de preocuparse por detalles menores. Hicheok, asimilando la información con creciente seriedad, se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había supuesto, y tragó saliva ante el inmenso peso de la oportunidad. Entonces, en cuanto tengamos todo arreglado, tendremos una reunión, afirmó Jihan, sellando el acuerdo con un apretón de manos y la promesa de una llamada. Cuando su jefe finalmente se marchó, Hicheok exhaló un largo y profundo suspiro, sintiendo la magnitud de lo que acababa de aceptar. Se dejó caer en la cama, exclamando para sí mismo: ¡Eh! Ahora sí que esto es un asunto de verdad. En ese instante de profunda reflexión, su mente se transportó a su abuelo, a quien le preguntó en silencio si, habiendo vivido fiel a sus enseñanzas, algo grandioso finalmente llegaría a su vida, como una semilla que por fin germina. Pocos días después, la ciudad bullía con una actividad inusual mientras se decidía que las negociaciones se llevarían a cabo en un punto de encuentro temporal. La respuesta hacia Lim Huak era tan caliente que su fama y el interés en su persona se habían disparado exponencialmente en cuestión de días. La razón de su altísima demanda radicaba en su despertar como un tipo híbrido, capaz de usar magia, curación y habilidades con armas. Además, había logrado repeler a los exploradores goblins apenas despertó, sin entrenamiento real, convirtiéndose en un novato altamente codiciado con un historial impecable. Con tan solo 30 minutos restantes para el cierre de la mediación, la presión se volvía casi palpable. Una mujer, Choi Hyun-jin, la jefa del departamento del grupo Dae-hyun, monitoreaba de cerca la situación, indicando claramente la presencia de otra corporación interesada en Hicheok. Jeon Jae-young, uno de los directores, comentó sobre la inquebrantable confianza del grupo Junga. A esto, Ken Han-sol, el director ejecutivo, respondió que aún les quedaba un largo camino por delante y que esperaban un gran impacto mutuo a nivel corporativo. Otros directivos, por su parte, expresaban su preocupación por la juventud de Hicheok y su posible inexperiencia, dudando de si era la persona adecuada para semejante inversión. En la sala de mediación, Choi Hyun-jin del grupo Daehyun monitoreaba la situación. Lee Ta-young, jefe de reclutamiento, reveló: Lim Hicheok aún no firmaba pese a un informe completo. El director Jeon Ji-young intuía que este sería el novato más crucial. Kim Han-sol, director ejecutivo, remarcó que Hicheok, ya en los medios, potenciaría la imagen corporativa. Ji-young insistía: Dae-hyun debía ser la mejor. Choi Hyun-jin mascullaba, sintiendo la presión de no cerrar el trato. El miedo es el enemigo del éxito, se decía. El grupo Junja, implacable, busca un contrato a largo plazo. Ellos no se rendían. Desde el estrado, un mediador curtido en negociaciones anunció: solo 10 minutos para ofertas finales. Un murmullo se extendió por la sala. Instó a los cazatalentos a ultimar propuestas, dando un ultimátum para la mediación. Dos colegas de Dae-hyun comentaban la imposible tarea de igualar la oferta de Junja. Se preguntaban qué hacer. ¿Eran insuperables las condiciones de sus oponentes? Choi Hyun-jin, inmersa en cálculos, absorbía el murmullo general buscando una ventaja. La encontró al repasar el perfil de Hicheok. Sin padres, solo su cuñado, un prometedor estudiante de derecho becado. Hicheok se hizo asistente de cazador para costear la carrera de su hermano, revelando una relación familiar profunda, clave para el reclutamiento. La empresa, con trayectoria aprobada en gestión de celebridades, tenía experiencia innegable. Con un sutil suspiro, Choi descubrió: Hicheok nunca tuvo una relación amorosa. Esto le encendió una bombilla. Un apoyo vital integral, más allá de un bono inicial, sería el gancho definitivo. El mediador, con semblante grave, declaró el fin del plazo de 30 minutos de mediación. Asumiendo condiciones fijadas, dio por iniciada la ronda de ofertas, concediendo la palabra al grupo Dae-hyun primero. Así, con Dae-hyun tomando la delantera, Choi Hyun-jin, visiblemente nerviosa, dejó caer su bolígrafo. Un pequeño pero elocuente gesto que delataba la inmensa presión del momento. Tras un carraspeo, Choi Hyun-jin se presentó como jefa de la división de reclutamiento externo, disculpándose por la premura. Aseguró a Hicheok que la oferta, pese a todo, superaría sus expectativas más descabelladas,
Ji-cheok se preguntaba si se asemejaría a la de Junga. Con voz firme y mirada inquebrantable, Choi Hyun-jin soltó la bomba. Un bono de 4.000 millones de wones, contrato de 5 años y distribución de recompensas, 8 kudos, para asombrar a todos, cubrirían matrícula universitaria de su cuñado y le proporcionarían alojamiento. Los directivos quedaron estupefactos. Ji-cheok apretó el puño, completamente impactado. Su corazón latía a 1000, resonando como un tambor de guerra, mientras su mente luchaba por procesar lo que oía. Con los ojos desorbitados, apenas pudo musitar. ¡4.000 millones! Su psiquis abrumada por la magnitud, como si un tren de carga emocional le hubiera pasado por encima. Choi Hyun-jin, con sonrisa triunfante, preguntó si había escuchado bien, recalcando que doblaba la oferta de Junga. Aunque la distribución de ganancias era un 5% menor, insistió en que la propuesta seguía siendo increíble, destacando el edificio vanguardista y el lujoso alojamiento en zona recién desarrollada. La jefa de departamento continuó su arremetida. Daejeon Construction era líder indiscutible en el sector. Sus apartamentos, Diamond Castle, eran mundialmente conocidos. La empresa era reconocida globalmente en ingeniería civil. Ji-cheok, apenas una ush, y el corazón acelerado, sentía que, de mudarse, su vida daría un giro monumental. Un antes y un después. Choi Hyun-jin sonrió con una malicia apenas contenida, segura de que Ji-cheok no resistiría. Los directivos, impacientes por la victoria, murmuraban: ¿qué más podría querer? Le instaban a cerrar el trato. El mediador observaba en silencio, mientras la competencia por Lim Ji-cheok alcanzaba un punto de no retorno. Después de la arrolladora oferta de Daejeon, una avalancha de propuestas de otras compañías inundó la sala, cada una buscando captar al codiciado Ji-cheok. Uno a uno, los representantes desfilaban, presentándose con el nombre de su grupo. Entre todas, 4 sobresalían por su descaro, sumas astronómicas que incluían bonos de 4.000 millones, repartos de ganancias y hasta apartamentos de lujo. Ji-cheok, observando la locura que se desataba, se preguntaba con cierta incredulidad quién diablos creían que era para semejantes propuestas. Aún sin comprender el alcance de sus propios poderes, Ji-cheok sentía una extraña ambivalencia sobre su despertar. Como si estuviera contrayendo una enfermedad, lo vivía con una incertidumbre que lo carcomía por dentro. Para Ji-cheok era imposible embriagarse con la idea de poder. Había visto morir a demasiada gente por culpa de estas habilidades. Finalmente, llegó el turno para la oferta del grupo Junga, una de las más esperadas, que podría cambiarlo todo. Jung Gi-han, del grupo Junga, se dirigió a Ji-cheok con una solemnidad inusual, prometiendo llevar la oferta a un nivel completamente distinto. Y entonces, soltó la bomba. Un bono de 8.000 millones de wones y, para colmo, una piedra de despertar de nivel B. Ji-cheok quedó completamente aturdido. ¿8.000 millones? ¿Y una piedra de despertar de nivel B? Esas piedras son un tesoro codiciado, capaces de despertar poderes latentes incluso en aquellos que no los poseen inherentemente. Una verdadera joya. Un murmullo de asombro se extendió entre los cazatalentos, pues todos pensaban que Daejeon tenía el monopolio de las piedras B. Jian explicó que una sola de esas valía 20.000 millones en el mercado. Un verdadero escándalo. La sala entera era un hervidero de murmullos y el corazón de Ji-cheok latía a 1000 por hora, como si intentara escapar de su pecho. Esto se está saliendo de control, pensaba, sintiendo la abrumadora magnitud de las ofertas. Un verdadero calvario. El pulso se le disparó de nuevo mientras su rostro reflejaba pura consternación. Es demasiado, pensaba, sintiendo que su cerebro se había transformado en un festival de fuegos artificiales sin control, donde cada explosión era una cifra imposible de asimilar. Sabía que no podía tomar una decisión así solo. Viendo el evidente agobio de Ji-cheok, Ji-han intervino con una comprensión inusual. «Es tu primera negociación, ¿verdad? Es lógico que te cueste. Te daremos tiempo para pensar», le dijo, mientras Choi Hyun-jin, impaciente, se preguntaba por qué no decidía. Ji-han, con una sonrisa conciliadora, preguntó a Ji-cheok cómo se sentía y este respondió que estaba bien, pero era demasiado. Necesitaba consejo, así que le dijo a Ji-han que iba a hablar con su hermano para tomar una decisión. Ji-han lo apoyó. Más tarde, en el dormitorio, Ji-han y Mu-cheek, el hermano de Ji-cheok, discutían. Ji-han advirtió que si la piedra de despertar B no se entregaba a tiempo, el contrato se anularía, pidiendo compensación, como si la piedra fuera un tesoro mítico. Ji-han comentó lo meticuloso que era el hermano de Ji-cheok, asegurándole que no habría problemas si le entregaba la piedra a tiempo. Observando cómo seguían negociando con su hermano, Ji-cheok se sentía frustrado, preguntándose por qué no cedían en nada. Ji-han y Mu-cheek continuaban la tensa negociación.
Jihan, con mirada fría, cuestionó los 4 billones de wones, una suma que le parecía excesiva. Muchaek respondió que era la tarifa estándar, pidiendo que dejaran de desmenuzar el acuerdo. Muchaek insistía en que solo buscaba lo mejor para su hermano, cuidando cada detalle con una meticulosidad digna de un relojero suizo. Jihan, exasperado, suspiró, sabiendo que aquello se prolongaría. Sin darse cuenta, 2 largas horas se habían esfumado. Horas después, Hee-seok encontró a su hermano Muchaek con la piedra de despertar de nivel en mente. Hee-seok preguntó si debían usarla o venderla para sus estudios. Muchaek, con una sonrisa, lo interrumpió recordándole que él se la había ganado. Además, confirmó que solo un despertado podía utilizarla. Hee-seok, sin comprender del todo, preguntó si aún así tenían que contenerse. Muchaek, con total seguridad, le aseguró que lo protegería. Hee-seok, con una sonrisa, lo llamó mocoso, admitiendo que siempre sabía cómo consolarlo. No pudo evitar sentirse orgulloso. Su hermano, el que solía cuidar, ya era un hombre. Parecía haber madurado de repente, haciéndose cargo de un futuro que, hasta ahora, solo Hee-seok había imaginado. El contrato de despertado finalmente se posó sobre la mesa. Muchaek, aliviado, comentó que el acuerdo, aunque no ideal, era suficiente para mantener a Hee-seok a salvo. El grupo Yunga, destacó Jian, había cedido a muchas de sus peticiones. Hee-seok, con el bolígrafo a punto de tocar el papel, hizo una pausa. Firmar implicaba aceptar los 8.000 millones y la piedra de despertar. Jihan parecía molesto, mientras Muchaek le recordaba las cláusulas difíciles de las que habían hablado. Jihan, con una sonrisa forzada, expresó su esperanza de tener un nuevo novato de nivel B. Bajo la presión de cada trazo, Hee-seok garabateó su firma en el papel, completando el contrato. Un momento de alivio y expectación inundó la sala. El acuerdo, por fin, estaba cerrado. Jihan estrechó la mano de Hee-seok, deseándole éxito. De repente, sacó una pequeña caja, un regalo sorpresa, y con un teatral «tada» se la ofreció a Hee-seok, quien, sorprendido, preguntó si aquello era para él. Mientras Hee-seok y Muchaek asimilaban su nuevo futuro, Choi Hyun-jin, la jefa del grupo Daehyun, los interceptó afuera. Les preguntó si le esperaban, a lo que Hee-seok, incómodo, comenzó a explicar que ya había firmado con otra corporación. Hyun-jin lo interrumpió, aclarando que no era por el contrato. Hee-seok, confundido, preguntó qué quería. Hyun-jin comenzó a explicar que había varias razones de peso por las cuales el grupo Yunga nunca debió ser su primera opción. Hee-seok, intrigado, le pidió que explicara. Hyun-jin, seria, reveló rumores sobre cómo el grupo Yunga trataba a sus miembros. Cuando Hee-seok preguntó si se refería al nepotismo, ella asintió, confirmando que la información había llegado a sus oídos. Hyun-jin siguió revelando que Jung Jihan era la vergüenza de su familia, un nieto abandonado cuya presencia auguraba la caída del grupo Yunga. Hee-seok, sorprendido, admitió que era la primera vez que oía algo tan grave. Hyun-jin explicó que Jihan había despertado repentinamente, escalando posiciones, pero advirtió que sus tendencias dictatoriales no podían haber desaparecido. Algo más se ocultaba detrás de su cambio de imagen, un lado oscuro que Hee-seok aún no conocía. Hee-seok, aún aturdido por las severas advertencias de Choi Hyun-jin, la vio alejarse. Ella se detuvo un instante, interrumpiendo cualquier posible explicación, y le entregó su tarjeta con una enigmática sonrisa, dejándolo completamente perplejo. Hyun-jin le aclaró que, si su contrato no resultaba como esperaba, podía llamarla sin dudarlo. Con una mirada seria, le aseguró que el grupo Daehyun aún tenía mucho para ofrecerle, reforzando su propuesta y sembrando una profunda semilla de duda en Hee-seok. Los hermanos se alejaron de la escena. Muchaek, con asombro, no podía creer que Hyun-jin le hubiera entregado una tarjeta después de que Hee-seok ya había firmado. Este último, sin darle mayor importancia, se limitó a decir que fue «por si acaso». Hee-seok se sumergió en sus pensamientos. Siempre había considerado a Jung Jihan un típico hijo de chaebol de tercera generación, por lo que las palabras de Hyun-jin le parecían una exageración. Se preguntó si ella solo jugaba con él, intentando quitarle importancia. Ya en casa, mientras compartían la comida, Muchaek soltó una bomba. «Dejaría la universidad». Hee-seok soltó un grito incrédulo, sin entender cómo su hermano podía abandonar así su sueño. Muchaek, con una serenidad digna de un monje budista en retiro espiritual, justificó su decisión por la abismal diferencia entre ser un despertado y un simple abogado. Sin inmutarse, engulló su comida y corrigió a Hee-seok. Su verdadero sueño, dijo, era ser dueño de un edificio. Hee-seok, descompuesto, le rogó que al menos reconsiderara la educación, pero Muchaek permaneció impasible ante su furia. Hee-seok finalmente cedió, aliviado.
Muchaek le aconsejó concentrarse en ponerse en forma antes de usar la piedra de despertar, pues Jung Ji-hoon les había asegurado que sería más efectiva en su mejor estado. Hee-cheok, resignado pero decidido, juró tomarse el ejercicio muy en serio. Muchaek, con un gesto protector, le exigió que lo consultara antes de cualquier movimiento, por pequeño que fuera. Hee-cheok asintió. La semilla de duda sobre Hyun Ji-han, plantada por Hyun-jin, ya había germinado. Más tarde, Hee-cheok, solo en su habitación, buscó en internet el nombre del padre de Hyun, Hyun Madeuk, CEO del grupo Yunga. Hee-cheok encontró artículos sobre los hijos de Madeuk, pero casi ninguno sobre Hyun Ji-han. Tras un clic, descubrió una noticia sobre el hijo menor del grupo causando problemas. Sin embargo, al intentar abrirla, el enlace se borró misteriosamente. ¿Qué es esto?, murmuró Ji-seok, perplejo. Se preguntó si el grupo Yunga había borrado el rastro de Ji-han o si los enlaces eran demasiado viejos. Descubrió que Ji-han era el único hijo que no se había casado, como si el presidente se hubiese rendido con él. Ji-seok tragó saliva, nervioso, mientras más artículos sobre Jung Ji-han aparecían. Beber y fumar siendo menor, gastar dinero sin control, juntarse con celebridades. Se preguntó si Ji-han solo era conocido por quemar dinero. Un suspiro de resignación escapó de Hee-cheok. Parece que la señorita Choi decía la verdad, admitió. Recordó la primera vez que vio a Ji-han con esa aura de élite que lo hacía parecer intocable, un estudiante de una universidad prestigiosa. Ahora todo encajaba. Su arrogancia inicial era un indicio de su verdadera y problemática naturaleza. Con un gesto de desinterés, Hee-cheok lanzó su teléfono sobre el sofá. «Bah, ¿qué importa? Seguro maduró», intentó convencerse a sí mismo, pero su mirada se desvió hacia un objeto sobre la mesa, la caja del regalo sorpresa de Jung Ji-han aún sin abrir. Hee-cheok tomó la caja, recordando que Ji-han prometió enviar la piedra de despertar en una semana. ¿Qué podría haber aquí?, se preguntó, observando una extraña runa grabada que parecía salida de un videojuego o leyenda antigua. Su curiosidad se convirtió en asombro al abrirla, revelando un contenido completamente inesperado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Hee-cheok sostenía el misterioso regalo de Ji-han, un reloj que marcaba el tiempo con un insistente tic-toc. Se preguntaba si era un artefacto cualquiera o si escondía algún poder, mientras la intriga lo invadía. Con la mente puesta en la inmensa cantidad de pulgares arriba que debía tener acumulados, Hee-cheok decidió que era el momento de abrir la tienda de GoTube. Al fin y al cabo, un cazador necesita conocer el valor de lo que posee. Al acceder a la interfaz, notó de inmediato que el diseño de la tienda había cambiado, volviéndose más grande y llamativo. Sin perder tiempo, su mente se enfocó en una única búsqueda: hallar una habilidad de identificación que encajara con su nivel. La búsqueda arrojó 121 resultados, lo que hizo a Hee-cheok reflexionar sobre la dificultad de encontrar exactamente lo que necesitaba. Se dio cuenta de que su tarea no sería tan sencilla como había imaginado al principio. Su mirada se detuvo en el ojo del sabio, cuyo precio ascendía a unos exorbitantes 100.000 pulgares arriba, una cifra inalcanzable para sus actuales 10.800. Con un suspiro de resignación, Hee-cheok comprendió que debía filtrar su búsqueda, enfocándose solo en habilidades de identificación de tipo PUF, para encontrar algo a su alcance. Tras refinar la búsqueda, el sistema de GoTube le presentó un único resultado: el ojo observador, de rango D, con un costo de 1.580 pulgares arriba. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro al ver que era absolutamente perfecto. Sin dudarlo, Hee-cheok procedió a comprar el ojo observador. La habilidad se manifestó ante él como un libro brillante, suspendido en el aire, dejándolo asombrado por la peculiar forma en que GoTube materializaba sus adquisiciones. El libro, al instante, se disolvió en su cuerpo, imbuyéndolo de la nueva habilidad. Hee-cheok comprendió su funcionamiento de inmediato. Con solo mirar un objeto y pensar o decir «inspeccionar», obtendría toda la información, una herramienta increíblemente práctica. Con esta flamante herramienta en mano, Hee-cheok decidió poner a prueba el ojo observador. Su primer objetivo, como no podía ser de otra manera, fue el enigmático reloj que Jung Ji-han le había entregado como regalo sorpresa. Al instante de inspeccionar el reloj, una interfaz holográfica de GoTube se materializó, revelando que se trataba de un reloj de precisión, un artefacto sin rango creado por un artesano interdimensional, ideal para el buceo y capaz de marcar siempre la hora exacta. Sin embargo, una punzada de decepción lo invadió al descubrir que el reloj no poseía propiedades ofensivas ni defensivas, era solo un simple medidor de tiempo. Aunque para el combate le parecía inútil, decidió ponérselo al ser un artefacto. Cuando se colocó el reloj,
una diminuta imagen de un conejo apareció en la esfera, desatando su curiosidad. De repente, una idea lo golpeó con la fuerza de un meteorito cayendo en una pileta de gelatina. Debía revisar su ventana de experiencia para ver si algo había cambiado. Su perspicacia no lo defraudó. La pericia de inspección aumentó en 3 puntos y, para su sorpresa, recibió un punto extra del bono de principiante. Cayó en la cuenta de que, cuanto más usara la habilidad, más evolucionaría, abriendo un sinfín de posibilidades. Ji-Cheok exultó, su mente procesando la magnitud de su descubrimiento. Comprendió que, mientras mantuviera el nivel 1, podría explotar los beneficios del paquete de principiante indefinidamente. Esta era una ventaja única e inigualable que lo haría virtualmente imparable en su camino como cazador. Con su ojo observador, Ji-Cheok comprendió que la clave para una fuerza imparable no solo residía en explotar los beneficios del paquete de principiante, sino en usarlos para ayudar a otros. La meta era clara: encontrar las habilidades perfectas que lo impulsaran en este camino. Decidido a maximizar su potencial, Ji-Cheok no perdió un segundo. Con 80.000 pulgares arriba acumulados, adquirió sin dudarlo 3 nuevas y formidables habilidades: Corazón el dragón del arco, Círculo mágico de los magos y Bendición del sílfide. Su rostro reflejaba la emoción de estar a punto de desatar un poder inaudito. 2 días después, en la tranquilidad de su casa, el celular de Ji-Cheok vibró con una notificación que casi le provocó un infarto. 8.000 millones de wones. La cifra era tan astronómica que su mente se negó a procesarla, flotando en un mar de ceros imposibles, como un buñuelo en un océano de oro líquido. Mientras aún lidiaba con el shock, Jeong Ji-han lo llamó, con una voz tan casual como si estuviera preguntando por el clima, solo para confirmar si el dinero había llegado. Agradecido por la velocidad y la impresionante transferencia, Ji-Cheok asintió, aunque el asombro seguía pegado a su cara. Ji-Cheok explicó que aún necesitaba discutir algunos detalles con su hermano antes de avanzar. Al colgar, exhaló profundamente, sabiendo que debía mantener la cabeza fría y los pies en la tierra ante la avalancha de cambios que se le venían encima. Apenas hubo terminado de procesar sus pensamientos, un fuerte «ding dong» resonó en la puerta. Su hermano, Mu Chaek, ya estaba allí, con una sonrisa de oreja a oreja, preguntando si el depósito del contrato con Yunga ya había aterrizado. Ambos hermanos se quedaron boquiabiertos, observando la incomprensible cantidad de ceros en el teléfono. Mu Chaek, con su sueño de ser dueño de un edificio, propuso comprar una casa. Ji-Cheok, consciente de la importancia de la estabilidad para un futuro cazador, estuvo completamente de acuerdo. Visiblemente emocionado, Mu Chaek apuró a Ji-Cheok, dándole una palmada en la espalda para animarlo. Sin perder un minuto, salieron de la casa, listos para explorar las propiedades recomendadas por Mu Chaek. Mientras caminaban, Ji-Cheok recibió otra llamada. Esta vez le preguntaban sobre la nueva subsidiaria del grupo Yunga. Confirmó que aún estaban decidiendo el nombre, pero la verdadera sorpresa llegó después. Su examen de cazador había concluido. ¿El examen de cazador? Reaccionó Ji-Cheok, sorprendido por la velocidad y la falta de aviso. Le explicaron que, al haber trabajado como asistente, sus documentos ya estaban listos para el test de habilidades, lo que significaba que el momento de convertirse en cazador oficial había llegado, mucho antes de lo esperado. El examen de cazador era un paso indispensable para cada despertado que aspiraba al reconocimiento oficial. No era un simple formalismo, sino una prueba rigurosa donde las habilidades de combate eran puestas a prueba con una ferocidad implacable. Para ser cazador, se debía aprobar una prueba escrita y otra de habilidades, y luego desempeñar las tareas bajo supervisión del gobierno. Ser oficial traía consigo ventajas, pero también una considerable carga de peligros y grandes responsabilidades. Ji-Cheok sintió un enorme alivio al enterarse de que los resultados de su examen de asistente se convalidarían, librándolo de la tarea de estudiar de nuevo. Mu Chaek le recordó que la parte escrita del examen de asistente era, de hecho, más complicada que la del cazador. Mu Chaek le explicó el examen de habilidad: entrar a un portal y luchar contra un proctor. Ji-Cheok, con intriga, se preguntó si era tan simple como sonaba o si había una trampa acechando detrás de esas palabras. Ji-Cheok, aún adaptándose a la inmensidad de su recién descubierto poder, charlaba por teléfono con Jun Jian. El ejecutivo le ofrecía consejos sobre el equipo y el entrenamiento básico, pero Ji-Cheok, con la cabeza puesta en encontrar un nuevo hogar, aprovechó para pedirle un favor. Ji-Han le prometió una solución rápida. 2 días después, el vibrante pulso de la ciudad se extendía frente a los dormitorios de Ji-Cheok, marcando el inicio de esta nueva etapa. Un vehículo de lujo, elegante y discreto, lo aguardaba en la calle, listo para transportarlo a su siguiente destino. Para su sorpresa, Ji-Cheok encontró a Jeong Ji-Hoon al volante, algo inusual para alguien de su posición.
Con una enigmática sonrisa, Hichen explicó que tenía asuntos que discutir y le apetecía conducir. El auto, sin más dilación, se sumergió en el denso tráfico. Mientras avanzaban, Ji-hoon le informó que el contrato con su equipo comercial ya estaba listo. Ahora Hee-cheok debía revelar sus habilidades para que Junga le proporcionara el equipo adecuado. Intrigado, Hee-cheok quiso saber qué tan específico debía ser. La mirada gélida de Ji-han no dejó lugar a dudas. Cuanta más información, mejor equipo. Aunque Hee-cheok podría ocultar algo, Ji-han insistió en que sería contraproducente en combate. Los expertos de la compañía, tarde o temprano, desentrañarían su verdadero potencial. Tras un largo recorrido, llegaron a un impresionante complejo residencial. Hee-cheok no podía creer que existieran lugares tan apacibles y exclusivos en pleno Seúl. Ji-han aclaró que era una zona segura, construida por el grupo Junga exclusivamente para sus cazadores. Ji-han continuó detallando la exclusividad del lugar, revelando que muy pocos cazadores conocían su existencia. Recientemente, el grupo Daehyun había intensificado sus esfuerzos para cazar talentos, lo que llevó a Junga a construir este complejo como una medida estratégica para retener a sus propios cazadores, y así evitar más deserciones. Al detener el auto, Ji-han anunció que habían llegado a la casa. Ji-cheok se maravilló con la imponente entrada, preguntando si sería el primer residente en habitarla. La respuesta de Ji-han fue un golpe de realidad tan frío como un iceberg en el desierto. El cazador que vivía allí había fallecido el día anterior en una mazmorra. La noticia impactó a Hee-cheok con la fuerza de un rayo. ¿Murió?, exclamó, el rostro pálido. De repente, recordó haber visto el obituario de uno de los principales cazadores del grupo Junga el día anterior. Con creciente horror, preguntó si aquella era la casa del difunto. Ji-han, impasible, confirmó el desafortunado accidente. Aunque Ji-hook se resignó a entrar, su mente huía con sospechas. La actitud de Ji-hoon, tan despreocupada ante la muerte del anterior propietario, le resultaba inquietante. ¿Podría ser una trampa? El silencio abrumador de la casa acentuaba sus miedos mientras la recorrían. Un escalofrío, de esos que te hacen dudar si te bañaste con agua helado, si hay un fantasma al lado tuyo, recorrió la espalda de Ji-hook. El ambiente era denso, cargado de vacío. Entonces, sus ojos se posaron en algo familiar, algo que lo dejó sin aliento. Frente a él, una fotografía revelaba el rostro del cazador fallecido junto a otro hombre, confirmando sus peores temores. Ji-han explicó que el difunto no solo había sido la mano derecha de su tío, sino que también estaba envuelto en una feroz lucha por la sucesión de la compañía. ¿Sucesión? Hee-cheok sintió cómo el escalofrío se intensificaba, preguntando si no habría sido un asesinato. Ji-han lo miró con calma, desestimando la idea como un exceso de preocupación. Luego, con una sonrisa, le preguntó a Hee-cheok qué le parecía la casa. Ji-han, con su astucia habitual, destacó la seguridad y el valor de la propiedad. Hee-cheok, con recelo y sarcasmo, se preguntó si correría la misma suerte que el anterior dueño. Ji-han le aseguró un excelente precio y un traspaso libre de impuestos, invitándolo a mudarse. Hee-cheok aún procesaba la oferta de la casa, pero las palabras de Choi Hyun-jin, que lo advertían sobre la reputación de Jung Ji-han y los secretos del grupo Junga, no dejaban de resonar en su cabeza, aumentando su desconfianza. Jian, ajeno a su tormento, le presentaba los documentos de la propiedad, explicando que era una zona exclusiva para cazadores, asegurando su lealtad. Ji-cheok, con perspicacia, lo bombardeaba a preguntas sobre los beneficios, cuestionando el porqué de tanta conveniencia. Mientras revisaba los papeles, Ji-cheok notó que el contrato era distinto y el precio, aunque bueno, no era barato. Insistió en consultarlo con Muchaek antes de firmar, a lo que Jian confirmó que su hermano ya estaba en el centro de entrenamiento. La noticia tomó a Ji-cheok por sorpresa. Se preguntó por qué Muchaek no le había contado nada, antes de indagar sobre cuándo podría usar la codiciada piedra de despertar. Jian reveló que Muchaek quería entrenar un poco más, preparándose a conciencia. Para Ji-han, era comprensible que Muchaek deseara prepararse a fondo. Al fin y al cabo, era una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. Ji-heok, con los documentos de la casa en sus manos, asimilaba la determinación de su hermano. De pronto, una imagen mental de un Muchaek musculoso y más fornido que un rinoceronte invadió la mente de Ji-heok, quien soltó una carcajada. Decidió en ese instante que él también debía empezar a entrenar. No fuera a ser que su hermano se pusiera tan fuerte que luego no cupiera por la puerta de casa. Con esa nueva motivación, Ji-han y Hee-cheok
llegaron a las imponentes instalaciones del centro de entrenamiento de cazadores del grupo Yunga, un lugar diseñado para la élite, oculto de las miradas curiosas. Un día Dan resonó. Ya dentro, Jihan explicó que la instalación era ultra secreta, diseñada con la única finalidad de evitar que las habilidades de los cazadores se filtraran al exterior. Ji Cheok, visiblemente impresionado, admiraba las amplias y modernas dependencias. No tardó en darse cuenta de que los cazadores se agrupaban exclusivamente por sus marcas distintivas, sin interactuar en absoluto entre sí. Jihan le aseguró que aquello era normal, pues no existía colaboración entre equipos, pero Ji Cheok lo percibió como una innegable falta de unidad. Reflexionó que era inútil intentar ocultar la desunión. Aunque había oído rumores sobre intensas luchas internas por la sucesión, jamás imaginó que la situación fuera tan grave. El ascensor hizo ding, fuish. Un impactante da-dan inundó la escena mientras Ji Cheok, asombrado, contemplaba el gigantesco centro de entrenamiento. Cientos de cazadores practicaban intensamente, y la magnitud de lo que veían lo dejó completamente boquiabierto. El lugar entero palpitaba con la energía de los entrenamientos. Golpes secos de sacos de boxeo, el sonido metálico de las pesas y los gritos de esfuerzo de los cazadores que, sin un segundo de descanso, forjaban incansablemente su fuerza. Inmerso en el bullicio de Yunga, donde cada golpe resonaba con la promesa de fuerza, Ji Cheok observaba, fascinado, el entrenamiento de los cazadores. Fue en medio de ese torbellino cuando una figura familiar captó su mirada. Muchaek. Sin pensarlo, Ji Cheok soltó un grito, lanzándose hacia él, exigiendo saber qué hacía allí. Muchaek, con una sonrisa despreocupada que lo delataba, explicó que el aburrimiento lo había traído. En ese instante, Yun Jihan, que se había acercado, lo saludó con su habitual frialdad. Ji Cheok, molesto, le recriminó a su hermano por no haberle avisado de su llegada al centro de Yunja. La transformación física de Muchaek dejó a Ji Cheok asombrado. Su musculatura había crecido notablemente. Muchaek, orgulloso, flexiona los músculos, mientras Jihan, serio, le recordaba la importancia de permanecer siempre dentro de las instalaciones del centro. La asombrosa metamorfosis de Muchaek lo hacía sentir a Ji Cheok que ya estaba frente a un cazador, aún sin haber despertado. Jihan le reveló entonces que Muchaek se preparaba para un combate de entrenamiento contra otro cazador profesional. La noticia encendió las alarmas en Ji Cheok. ¿Un sparring contra un cazador sin tener sus habilidades despiertas? Aquello le parecía una locura. Jihan, con una calma que desarmaba, le aseguró que no había de qué preocuparse. Sería un enfrentamiento sin el uso de poderes y Muchaek estaría a salvo. Mientras se acercaban al ring, la expectación crecía con cada paso. Una multitud ya se había congregado y los murmullos llenaban el aire. Ji Cheok sentía una punzada de inquietud al observar el ambiente cargado de anticipación antes del inminente enfrentamiento de su hermano. Ya en el ring, el oponente de Muchaek, un recluta extranjero de Yunja, demostraba una fuerza brutal, lanzando golpes poderosos. Ji Cheok jadeó al verlo. Jihan justificó que era un oponente adecuado para poner a prueba a su hermano. Muchaek, extrañamente animado, le deseó buena suerte a su oponente antes del primer golpe. Ji Cheok no entendía su excesiva confianza, mientras el combate arrancaba con un intercambio inicial que prometía ser intenso. Ji Cheok le gritó a Muchaek que tuviera cuidado, pero ya era demasiado tarde. El oponente esquivó con agilidad un golpe de Muchaek, dejándolo desprotegido. La velocidad del cazador era evidente, y Muchaek pareció sorprenderse. Un impacto demoledor resonó en el ring. El cazador conectó un golpe directo que hizo que Muchaek retrocediera, el rostro contraído por el dolor. La superioridad de su oponente era palpable, y Ji Cheok sintió cómo su corazón se encogía ante la inminente golpiza. La ráfaga de viento de los puñetazos del oponente era tan intensa que Ji Cheok la sintió desde la distancia, dándose cuenta de que Muchaek, a pesar de su impresionante desarrollo físico, estaba en gravísimo peligro. Si el combate seguía así, sería brutalmente vapuleado por ese cazador profesional. El oponente seguía su asalto, lanzando una ráfaga de golpes rápidos que Muchaek apenas podía esquivar, pareciendo completamente abrumado. Los golpes resonaban en el gimnasio, aumentando la tensión del público. Pero en un giro inesperado, Muchaek, con una destreza que nadie preveía, esquivó una patada y, en el mismo movimiento, conectó un contundente golpe que dejó a su rival aturdido. Frotándose la barbilla con una sonrisa pícara, reveló lo impensable. Había estado conteniéndose. La sorpresa de Ji Cheok fue absoluta. Un observador comentó la astucia de Muchaek, quien, con una sonrisa confiada, reconoció que lo estaba haciendo nada mal. De inmediato, Muchaek se lanzó de nuevo con una velocidad sorprendente.
obligando a su rival a esquivar con dificultad. El ring se convirtió en un torbellino. Muchaek, apenas esquivando una ráfaga incesante de golpes y patadas del cazador extranjero, cuya velocidad era asombrosa, mostraba su destreza, sorprendiéndose de la agilidad de su oponente. De repente, en un parpadeo, el cazador conectó un golpe directo, haciendo que Muchaek retrocediera, el rostro contorsionado por el dolor. Por un instante, la superioridad del rival parecía incuestionable, pero justo entonces, Muchaek, con un giro inesperado, esquivó una patada y lanzó un puñetazo contundente que resonó en el aire, aturdiendo a su oponente. Con una sonrisa pícara, desveló lo impensable, se había estado conteniendo. La sorpresa fue mayúscula. El cazador, un recluta de fuerza brutal, se tambaleó y cayó de rodillas, afectado. Muchaek lo observaba con una confianza que sugería que la verdadera pelea apenas comenzaba. Las exclamaciones de asombro llenaban el gimnasio. Hikeok, incapaz de creer lo que veía, escuchó a Jung Ji-han, quien, con una calma inquebrantable, confirmaba la excepcional habilidad y previsión de Muchaek, revelando que su hermano era incluso mejor de lo que él mismo había imaginado. La contienda seguía, con el cazador profesional incapaz de asestar un solo golpe, pues Muchaek, dueño de una estrategia impecable, anticipaba cada movimiento del rival. La gente se preguntaba cómo era posible tanta destreza sin entrenamiento formal. La frustración se apoderaba del oponente, que no encontraba ninguna apertura. Muchaek seguía esquivando con una facilidad que desafiaba la lógica. Un observador asombrado comentó que el joven ni siquiera había empezado a entrenar de verdad. ¿Cómo era posible esquivar todos sus golpes?, se preguntaba el cazador con exasperación, antes de lanzar un puñetazo con toda su fuerza. El impacto fue brutal, pero Muchaek lo bloqueó, demostrando una defensa impenetrable. La humillación encendió una furia descontrolada en el cazador, quien, desesperado por no perder su puesto en Junga, concentró toda su energía en un puño que brillaba con una luz ominosa. Era un golpe que prometía ser devastador y que se lanzó con un sonido que rasgó el aire, directo hacia Muchaek. La preocupación en el rostro de Hikeok se hizo evidente, y su grito de «detente» resonó en el lugar, temiendo lo peor. El puño impactó de lleno en Muchaek, generando una explosión de energía púrpura y un estruendo tan potente que, por un instante, pareció que el mismísimo tiempo se había detenido a mirar. Hikeok, al ver el golpe, gritó el nombre de su hermano con desesperación. Muchaek era lanzado por los aires, envuelto en un aura rosada que sugería la activación de una habilidad defensiva en el último segundo. Muchaek, aún en el aire, mostraba sorpresa, pero su cuerpo musculoso parecía haber resistido el golpe más allá de lo esperado. El cazador, por su parte, miraba la escena con incredulidad, sin comprender cómo era posible. Finalmente, Muchaek cayó al suelo con un estruendo. Aunque el impacto lo dejó inconsciente, una sutil sonrisa se dibujó en su rostro, un final misterioso para un combate que lo reveló como un prodigio inesperado en el centro de Junja. El brutal puñetazo había lanzado a Muchaek por los aires, dejándolo inerte en el suelo. El oponente, Shelton, sonreía con una mueca de victoria mientras la desesperación se apoderaba de Hikeok. Al ver a su hermano caído, corrió hacia él, sintiendo que el corazón le estallaba en el pecho. Con manos temblorosas, Hikeok intentó reanimarlo, gritando su nombre, pero Muchaek solo pudo toser sangre, con la boca llena de un líquido carmesí. El pánico se extendió por todo el gimnasio, ya que todos presenciaban la brutalidad del impacto. «Llamen a un médico, está escupiendo sangre», gritó Hikeok. Shelton, con una calma perturbadora, alegaba haber activado una habilidad por accidente. Pero Hikeok sabía que ese tipo descarado había usado su poder a propósito para asegurar su puesto. Apenas Muchaek pudo susurrar su nombre, Hikeok activó su habilidad masaje con la esperanza de aliviar el dolor. Gottschub confirmó los primeros auxilios, pero Hikeok sentía que eso no era suficiente, necesitaban un profesional. Mientras el equipo médico llegaba a toda velocidad, los representantes de Junja se disculparon por el incidente. Sin perder un segundo, colocaron a Muchaek en una camilla, su cuerpo magullado y quejumbroso, para llevárselo de urgencia. Jung Ji-han se acercó a Hikeok, prometiendo que Muchaek sería atendido con el mayor cuidado y que él se haría cargo. Hikeok asintió, viendo la mano inconsciente de su hermano soltar el guante, lo que marcó el fin de su primera y brutal experiencia. Una vez que Muchaek estuvo fuera de peligro, Hikeok se giró hacia Ji-han. Aunque éste se disculpó por no controlar mejor al oponente, Hikeok le recordó sus propias palabras. ¿No había dicho Ji-han que se haría cargo si algo salía mal? Con un rostro de falsa contrición, Ji-han prometió la recuperación total de Muchaek y un castigo ejemplar para el agresor. Pero antes de que terminara,
Una furia contenida estalló en Hee-cheok, quien con una mirada inquebrantable lo interrumpió. «Espera, déjame pelear con él». Ji-han lo miró con sorpresa y le advirtió sobre el peligro, pero Hee-cheok, con determinación inamovible, dejó claro su objetivo. Quería enfrentar a Shelton cara a cara, no para luchar, sino para obligarlo a disculparse por sus acciones. Al ver la inquebrantable convicción en los ojos de Hee-cheok, Ji-han supo que no había vuelta atrás. «Veo que ya tomaste una decisión», dijo resignado, mientras Shelton, desde el ring, observaba la escena con una curiosidad maliciosa. «Ahora será una pelea justa entre dos despertados», anunció Ji-han a Shelton, confirmando el nuevo estatus de Hee-cheok. Con el fuego en sus ojos, Hee-cheok afirmó que le haría pagar al agresor sin importar qué, mientras Shelton esbozaba una sonrisa de suficiencia que parecía decir, «Esto va a ser divertido». Ji-han explicó que Shelton había aceptado el desafío, pero con una condición: si Cheok perdía, se arrodillaría y rogaría por perdón. Su arrogancia era palpable. Ji-cheok, al escucharlo, pensó, «Este bastardo no va a retroceder sin una pelea». Shelton lo miró con una sonrisa confiada, como si ya hubiera ganado. Hee-cheok estaba decidido a hacerlo disculparse por la fuerza. Ji-chan añadió que Shelton tenía una ventaja al ser Hee-cheok un despertado, y este, confundido, preguntó qué era un jab. Ji-chan explicó que un jab era un solo golpe con armas. Shelton usaría espadas de madera, pero Hee-cheok seguiría con guantes. Al ver los preparativos, Hee-cheok pensó que, al parecer, esa era la forma particular de pelear de Shelton. Las reglas para este combate entre despertados eran simples. ¿Te rendís? ¿Te noquean o salís del ring? Perdés. Jung-hyun, el supervisor, dejó claro que Shelton, o Mr. como él lo llamaba, tendría la ventaja del primer golpe con su jab, que definiría el curso de la pelea.